buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. El gusto estar en contacto con el doctor Miguel Romero, médico del Club Olimpia. Doctor, un gusto, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Bruno, a vos, a tu compañero de la mesa y a la audiencia. Oscar Romero marcó ayer 2 goles, doctor, así que la confusión no, de entrada no, me imagino que no te habrá ofendido, ¿verdad, doctor? No. Doctor, cuéntenos, por favor, si es tan amable, el tema relacionado a los nuevos casos positivos en Olimpia y ¿a qué se atribuye todo esto? Yo le decía, y creo que no estoy equivocado finalmente en la lectura, le decía a los compañeros que lo del fútbol es producto de la sociedad en la que estamos viviendo en estos momentos, porque hay contagios realmente masivos. Chun me dice que no, está meneando la cabeza, pero ayer llegamos a una cifra récord de contagios, ¿verdad? Sí. Entonces, evidentemente, o Dani, vos, ¿cuál es tu lectura para ir compartiendo con el doctor y escuchar su opinión también, ¿verdad? Que es lo más importante. Claro, y de hecho, uno de mis puntos en mi argumentación era lo que nos había dicho el doctor Romero hace un par de semanas, cuando reconocía que hay un relajo alarmante a nivel sociedad y los jugadores que capaz se tomaron más en serio allá por el mes de julio cuando volvió el fútbol. Ahora es común inclusive encontrarlos en lugares sociales. Ese era un poco el debate que habíamos tenido con Bruno, doctor, después de aquel brote que tuvieron ustedes y ahora una especie de segunda ola y saber un poco cuál es la situación actual en el caso del Olimpia. Sí, así es, Chun. Coincido contigo y bueno, la realidad es que el ser humano no está preparado para ser aislado por un periodo de tiempo muy prolongado ahora. Entonces, al correr los días, fueron apareciendo un montón de vicios otra vez, tanto en la sociedad como probablemente dentro del deporte mismo, ¿verdad? Hoy nosotros como institución fuimos golpeados otra vez con 2 nuevos casos, ¿verdad? Y bueno, en contrapartida, los casos que habíamos tenido con anterioridad se fueron recuperando sin complicación, por suerte, ¿verdad? Y esos integrantes ya se incorporaron nuevamente a las actividades rutinarias normales. Y bueno, hoy tenemos 2 bajas, ¿verdad? Nuevamente, y estamos lidiando con eso, ¿verdad? Todos los demás clubes también están sufriendo los embates de la pandemia. Tanto es así que vemos que en Libertad, 12 de octubre y otros clubes están sufriendo también casos ya en mayor número. Y estamos en un momento complicado de la pandemia, ¿verdad? Y seguimos insistiendo en la educación, seguimos insistiendo en las medidas de cuidado en forma imperativa. Y bueno, y vamos también cambiando un poquito la dinámica de los cuidados y de la manera de trabajar, tratando de encontrarle la vuelta a esta situación, ¿verdad? Porque es compleja y cada día tenemos que ayornarnos a la situación y tratar de combatir de la manera más eficiente los contagios, ¿verdad? Doctor, a ver si nos entendemos, porque es muy interesante, me parece que el punto para debatir. A ver, lo que yo quiero decir, doctor, es que es una de dos. Los jugadores se relajaron y realizaron su vida como el común de la gente. Pero hablo del común de la gente que no extrema los detalles relacionados al cuidado propiamente para no contagiarse del COVID. De igual modo, extremando cuidados, uno se contagia. Y eso te lo podemos decir con absoluta propiedad, porque acá nosotros, doctor, tuvimos en el grupo de deportes, tuvimos todos COVID, ¿verdad? Y acá nosotros usamos alcohol, tapabocas, no sé, nos cuidamos muchísimo, no hacemos una vida social, pero bueno, igual nos contagiamos, ¿verdad? Entonces, la cuestión es la siguiente, es una posibilidad esa, la que los jugadores se hayan relajado, o la otra es que debido a su mundo circundante, su círculo, sus familiares, al convivir con el jugador, ellos no hacen la concentración, no hacen a lo mejor los cuidados que sí hacen los futbolistas y los que contagian son los familiares, doctor. Sí, totalmente. O sea, yo
no estoy tirando la responsabilidad a los atletas nada más, ¿verdad? Yo creo que es la realidad y el momento de la sociedad, más que de los atletas, ¿verdad? Es el reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad, porque estos números alarmantes de contagio que estamos viendo a diario, es la temperatura de lo que está ocurriendo realmente en estos momentos y la implicancia que está teniendo la pandemia sobre nuestra sociedad, ¿verdad? Realmente, y los jugadores no son ajenos al relacionamiento social, ya que tienen sus familiares que son las prolongaciones sociales que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, por más que el jugador se cuide, igual está dentro de un marco de riesgo, ¿verdad? A través del cual puede recibir también la infección, por más que se cuide, ¿verdad? Dentro de nuestro plantel, por ejemplo, yo veo que hay jugadores, digamos, muy responsables, muy correctos, ¿verdad? Que cuidan todas las medidas higiénico-sanitarias y bueno, al final incluso ellos son víctimas a veces de esta situación. O sea, no es solamente una irresponsabilidad, también es el momento social, ¿verdad? Es la irresponsabilidad de toda una sociedad que a veces a través de nuestra familia, que son nuestras prolongaciones, claro, llegan hasta nosotros, ¿verdad? Es un momento complejo donde todos debemos ir evaluando y tomando las decisiones, especialmente los que estamos al frente del manejo de lo que es el área médica, tanto la gente de la APF, los que conformamos los clubes, y en base a toda la experiencia que vamos ganando en esto, tomar el camino más correcto. ¿Hay caso de reinfectado? ¿Cómo? ¿Si hay caso de reinfectado? Tenemos un caso que es sospechoso de reinfección, aunque a nivel mundial y la literatura nos muestran de que esto sea muy frecuente, por eso estamos ahora realizando todos los estudios, ¿verdad? Tratando de determinar si podría o no ser un caso de reinfección, ¿verdad? De todas formas, nosotros no tenemos acá en nuestro medio, ¿verdad?, la posibilidad de certificar esto desde el punto de vista científico, ¿verdad? Pero por lo menos tener, digamos, la sospecha franca de que eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Porque es una persona que había dado ya, posterior a su infección, 2 casos de hisopado negativo y que al final ahora positiviza nuevamente. Doctor, y, perdón, sí, ¿después de cuánto tiempo podría haberse reinfectado este jugador? Y pasó bastante tiempo, o sea, fue uno de los primeros. O sea, Entonces, un aproximado, doctor. 6 meses, 5 meses, 3 meses. Sí, 6 meses. 6 meses después se pudo haber vuelto a contagiar. Sí. Bueno, mira vos. para terciar un poco, el caso que ayer confirmó el Ministerio de Salud fueron 125 días del paciente de julio a noviembre, tenían los días especiales. Doctor, usted dijo 2 confirmados y 1 sospechoso. No. 1 confirmado y 1 sospechoso. No, 2 confirmados. 2 confirmados. Sí. En lo que sospechan es la reinfección en uno de ellos. En uno de ellos, exactamente. Ajá, Eso es. O sea, perfecto, serían perfecto. 2 casos positivos nuevos y 1 probable reinfectado. No, Yo entiendo. sospechan la reinfección. Y sí, probable reinfectado. Los 2 son positivos. No hay ni uno sospechoso de ser positivo. 2 positivos y de uno de los positivos sospechan la reinfectado. reinfección. Doctor, Los nombres no se pueden dar, doctor, ¿verdad? Y no es conveniente a uno, por más que se vaya filtrando todo, pero no es conveniente, Bruno. Sí, entiendo. No, claro, pero bueno, mañana va a ser difícil que juegue Antolina Caraz y en Guaraní está tomando lo de Servio, lo de Gaspar Servio. Es así el tema. Digamos por enfermedad, como dicen en España. Doctor, el tema de los exámenes, ¿se van cumpliendo con la misma rigurosidad de el mismo tiempo, la misma cantidad que el año pasado? Somos más exigentes ahora. Yo creo que se está realizando más test incluso a los contactos, incluso a veces cuando hay sospecha, a cualquier persona que realmente va a interactuar dentro del predio donde se van a hacer las prácticas, ya se lo ingresa dentro de un sistema de protocolo donde se le realiza todo lo hisopado. Somos más exigentes incluso ahora. Lo que se modificó es que la responsabilidad de los costos y todo eso pasó a los clubes ahora del tema del hisopado, ¿verdad? En el Olimpia, por lo menos, hoy día es mucho más exigente el control, ¿verdad? O sea, nosotros vamos
adecuándonos al momento de la pandemia, siendo más exigentes, tratando de minimizar el impacto que pueda tener dentro de nuestro equipo. Doctor, mañana van a cancha de Guaraní que el vestuario de reducidas dimensiones había causado malestar en la gente de 12 de octubre. Nos decía incluso el doctor del 12, Sotil, que ellos fueron con 3 positivos y bueno, después se disparó un número. Después de eso, ¿Olimpia va a preparar un vestuario especial para mañana? No, nosotros vamos a evaluar las instalaciones que ellos pongan a disposición nuestra y en base a eso tomaremos la directiva de cómo realizar operativamente ahí el desenvolvimiento de los atletas, ¿verdad? Porque tienen un espacio bastante generoso en cuanto a espacio abierto, ¿verdad? Entonces, no solamente tenemos que utilizar la carpa que ellos pongan a disposición, sino podemos utilizar también ese espacio abierto, podemos dividir en grupos las actividades, ¿verdad? Y tratar de nosotros delinear un método a través del cual pueda haber un cuidado entre nosotros mismos, ¿verdad? Claro, porque ayer Pablo Velázquez, jugador del 12, nos decía que estuvieron con la mascarilla hasta entrar a la cancha, en el vestuario de Guaraní, que no creía que esa podía ser la cuestión, pero siempre hay que cuidar todo. Ustedes estuvieron la última vez en un vestuario detrás del arco, tipo un toldo. Exactamente, y en aquel momento nosotros nos habíamos organizado de esta forma, ¿verdad? No ingresábamos todos al mismo tiempo debajo del toldo, ¿verdad? Ubicamos ahí al aire libre los lugares para que los atletas puedan cambiarse de atuendo, manteniendo un distanciamiento. Tratamos de aprovechar todo el espacio que nosotros teníamos ahí, reorganizando todo lo que nos había dejado en ese momento Guaraní como predio, como para que nosotros utilicemos para ese encuentro, ¿verdad? Entonces es un poquito de eso también, tratar de gerenciar y optimizar los espacios que nos ponen a disposición, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar que los referentes de las instituciones donde nosotros vamos nos marquen la pauta de lo que tenemos que realizar, ¿verdad? Nosotros por eso tenemos que velar también por la manera correcta de hacer las cosas y en base a lo que nos den, tratar de adaptarnos y corregir lo que nos parece que no corresponde y tratar de hacer lo correcto, ¿verdad? Porque la mayoría de los clubes tienen sus limitaciones y generalmente es inadecuado la manera en que preparan el vestuario visitante. Entonces somos otra vez nosotros los que tenemos que ir cuidando esos detalles y tratando de mejorar para nuestros atletas las condiciones en los espacios que ellos nos provean, ¿verdad? Doctor, Roque Santa Cruz, ¿cómo está? Evolucionó bastante bien, ¿verdad? No lo descartamos aún y seguimos trabajando con él para ver si es que podemos conseguir que esté plenamente controlado ese proceso inflamatorio que tiene en el tendón de Aquiles y que esté sin molestia y pueda desempeñar su trabajo, ¿verdad? De todas formas, él está haciendo trabajos alternativos que no impliquen impacto de manera a no estimular más ese tendón y que él pueda mantener su condición física, si eventualmente por ahí se recupera plenamente como para quedar a disposición. Doctor, ¿y cuándo van a hacer una evaluación? ¿Hoy, mañana, antes del partido? ¿Cómo se van a mover? Y nosotros estamos en contacto con la gente de los clubes también, vemos la posibilidad de lo que nos van a dar, ¿verdad? Y generalmente la gente se va más temprano y ve todo el previo y cuando nos vamos después ya nos vamos bajo una directiva clara de cómo vamos a manejarnos en el sitio. Ajá. Doctor, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Cuando guste, Bruno. Muy gentil, Abrazos. gracias doctor. Ahí está el doctor Romero, médico del Olimpia. Qué bárbaro, Miguel Romero, hablándonos del caso de los positivos del Olimpia 2, estaría también un caso positivo en Guaraní, hablan de Servio. Ya está, eso ya está. En Olimpia hablan de Antolín y de Alan Benítez. Y relajo, no sé si es la palabra, descuido, inconsciencia. ¿Qué está pasando, señores? Ayer más de 3.000 infectados. Cifra No. ¿Cuántos fueron? Perdón. 1.300. 1.300 quería decir. Sí.
1.300 infectados y No, yo creo que es producto de la sociedad. La sociedad está relajada y... no, o sea, Bruno, una cosa no anula la otra. Pero yo siempre parto de la premisa, hoy que puedas trabajar como lo hacías prepandemia es un privilegio. Que puedas trabajar readaptándote a la pandemia también es un privilegio. Y reitero, el fútbol no ha parado. Si uno, ni siquiera hoy al mes de abril, cuando ni siquiera queríamos salir a la calle cuando el aire libre es mucho más seguro que un espacio cerrado. Yo voy a hacer la siguiente analogía con el tema de que esto pasa con el tema de la conducta de los actores. Y hasta se ha perdido ese temor, conectando un poco lo del fin de semana pasado al tema del escrache, cuando había casi una mentalidad policíaca, con lo que pasó con Ale Silva, con lo que pasó con Pajarito Verdún, con lo que pasó con el supuesto Pachi Carrizo. Y hoy hasta hacen historias de Instagram para demostrar dónde están. Entonces, claro que la sociedad se ha relajado. La semana pasada, la siguiente, la otra, van a empezar las clases. O sea, cuando se habla de convivir con el virus, yo creo que hay una especie de confusión. Convivir con el virus no es vivir como solíamos vivir antes de la pandemia, sino es aceptar y el famoso riesgo de, bueno, yo voy a hacer esto y soy consciente de lo que va a ocurrir. Estamos en época de vacaciones. O sea, hubo gente que salió del país. O sea, voy nomás a miles de casos para que no sea una cuestión de si yo digo esto es porque anulo la otra realidad. Todo lo contrario. Pero mi premisa es, el fútbol de primera no ha parado. Y siempre se mencionó, desde aquel extremo de hagamos una burbuja, tipo lo que hizo la NEA, vamos a encerrar a todos. No. Vamos a aceptar esto. Vos sabés que el deportista ultra profesional, ante un partido, no le puede bajar un asado con tortilla. Yo hago este ejemplo porque para mí en el caso de la salud, eso es lo que está ocurriendo. O sea, ¿cómo analizamos desde lo netamente futbolístico? Me van a decir, no puede, pero eso sabe que repercute en tu rendimiento netamente profesional. Por eso se le dice, vos tenés esta dieta, vos tenés este descanso, vos tenés esto, estos ejercicios, después dispositivo táctico y todo lo que quieras. Hoy, para el partido de la fecha, estamos hablando que otra vez vamos a tener bajas. Nos hemos acostumbrado, en algún momento dijimos, ¿cómo va a ser esto? Y se retornó y no hubo grandes casos. Ahora, vos haces el seguimiento y casi estamos teniendo un cuarto de encuentros donde tenés que hablar de bajas. Sol tuvo bajas para el partido contra Cerro. Cerro tuvo bajas para el partido contra Luqueño por precaución con el tema de Enzo Jiménez. Ahora lo que va a ser el partido de mañana de 12 contra Sol. El Olimpia Guaraní hay baja contra baja. ¿Y de qué jugadores? Entonces, yo creo que sin desconocer el relajo y también lo que significa abrir la sociedad en el fútbol. En el fútbol esto prácticamente se ha desmadrado. Hasta el punto que creo que esto es... No, pero si no nos pasó nada en la apertura y en el clausura. Entonces, a mí no me van a sacar de la cabeza de que acá hay un relajo del mundo del fútbol. Y no estoy apuntando solamente a los jugadores. Yo recojo los testimonios de gente que vive en el día a día, que son los médicos, que probablemente tienen una literatura mayor y tienen un estrés mayor con este tema de convivir con gente que capaz, anteayer te decían, no, esto no existe, y ese día viene a consultar, o es un familiar el que le sabe para que haga son eso. los únicos que admiten, porque por algo será, ¿verdad? ayer lo admitió el médico 12 de octubre, Sí. hoy lo admite el doctor de Olimpia, en un momento le Sol América. Ya no había admitido el propio presidente de Sol América dijo que ahí pasó algo, ¿verdad? No, ya no reconoció que no fue en el vestuario, que fue, hicieron su sumario y dijeron, fulanito de tal estuvo en la reunión social y ahí le había invitado a Menganito. Entonces, cuando ellos mismos dicen, vos sabés que hasta los técnicos ya dejan, si antes estaba el técnico, ¿y por qué no? Mirá la disciplina. Te pongo un ejemplo, le voy a poner un ejemplo más claro. Le voy a poner un ejemplo más claro. Una cosa de último momento que tiene que ver con
lo que estamos hablando, que estamos recogiendo, queremos confirmar. Ayer fue un baby shower de Javier Báez, que está por ser papá nuevamente. Que le vaya muy bien. Ahí estuvo Mejía, estuvo Servio, que son amigos y vecinos. ¿Qué pasó? Que como ya se confirma a nivel interno lo de Servio, Báez y Mejía van a ser aislados, como pasa en cualquier lado, por haber estado en contacto, y no van a jugar el partido de Libertad el próximo domingo. Y ellos ¿Se entiende? Y ellos no o sea, están en algo el que pasa grupo de acá. positivos. Algo que pasa acá. Vos tenés positivo, Ariel, nosotros estuvimos con vos todos los días, nos aislamos. Eso está pasando. Otra cosa, averiguar, en Guaraní parece que hay más de 9 casos de conjuntivitis. Conjuntivitis. Que fue la que tuvo Rodrigo. Llamémosle al médico de Guaraní. Yo, Bruno, estoy casi cerca contigo. Que para mí, y viendo los casos ya el año pasado cuando comenzaba o se reactivaba la apertura, igual hubo un montón de casos. Y desde mi punto de vista no es que siempre hubo un cuidado estricto de los jugadores. Por eso hubo 16 casos en Nacional. Por eso pasó lo que pasó ya con 12 de octubre, que tuvo que suspender su partido. Pero ¿sabes con qué, San Ariel? Lorenzo. Después hubo Te quiero meter otros nomás casos, algo, sí. porque me parece que es Sí, interesante. sí. ¿Sabes qué? ¿Te acordás que antes, estoy hablando de cuando empezó la pandemia y post arranque de pandemia también inclusive, se veía como una especie de profanación o algo muy grave que un jugador salga o esté en un lugar público? ¿Se acuerdan que le sacaban fotos De los 3 casos, Bruno. Ale Silva porque le entregó una remera nomás, ahí ya le sacaban fotos y dije, ¿cómo puede estar así? ¿Por qué él rompió el protocolo? Y pasaba inclusive con autoridades nacionales. ¿Recuerdan ustedes que una diputada o algo que vino y ya tenía síntomas y no informó? Creo que era la senadora Bajá fue, ¿verdad? Baja, que después fue. Que fue muy irresponsable, ¿verdad? Pero hoy día se naturalizó lo que antes era reprochable y era gravísimo que hagan autoridades y deportistas, ¿verdad? Y ahora vos los ves por todos lados, vos ves fotos de técnicos, ves fotos de jugadores. Acá no vamos a estar haciendo un programa de persecución ni de chisme, ¿verdad? No, eso está... fulano de tal estuvo en tal levita, fulano, pero nos llegan todas las fotos, ¿verdad? Lo que Federico contaba es algo que ya se tomó como decisión, por eso lo está contando, porque Libertad ya decidió que ellos tienen que aislarse, ¿verdad? Pero no vamos a estar diciendo tal técnico estuvo en tal bar y haciendo, no sé, la noche, haciendo la vida, no sé, Pero ahí tenemos claro nocturna ejemplo. normal, o sea, no Una sé. ronda de café. Sí, o sea, Como no podía hacer. si Y yo bueno, soy, entonces- Bruno, si yo soy el jugador y mi técnico está así, ¿con qué autoridad él me va a decir, muchachos, Claro. cuídense? Y bueno, pero no ¿Entendés? estamos dando Pues, nombres, pero la no, gente, no, yo creo pero- que la gente pero- sabe. pero entonces, porque, por eso digo. porque las fotos recorren, ¿verdad? Y bueno. Entonces, Después yo, Bruno, dudo de algunos clubes que cumplan con la periodicidad Ahí del está. hisopado. Ahora dijo bien el doctor, cada club tiene que pagar. Dudo. Sí. mira sí, que sí, hubo, sí. hubo un comunicado en la APF, un comunicado donde con dureza. Llamarle al doctor Bluste otra vez, por favor. Pero ayer nos dijo que... Hay un eso- comunicado de la APF que le exige a los clubes, por favor, el cumplimiento del protocolo. Pero ¿por qué le exigió? Porque ellos perdieron el control. Por eso exigen vía nota que la parte también los laboratorios habilitados por la APF remitan vía mail los resultados cada semana del hisopado. Está el doctor Daniel Amarilla. Discúlpame, por favor, Ariel. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doctor. Doctorazo. Conjuntivitis. Pues esto es como que vos no tengas COVID y te agarre dengue. No sé. No, vos sabés que el tema de conjuntivitis no es tan común como el tema de la fiebre o el tema del dolor de garganta, pero también aparece como una especie de síntoma porque se entiende que es una especie de congestión ocular. Y no, y no pueden jugar los futbolistas. Pero No, lo que molesta. te digo es que si tenés eso, Es también un tenés que síntoma dudar. sospechoso, claro. O sea, si vos estás en un plantel y hay conjuntivitis, Se tienen que aislar. Exactamente. Alerta. No, pero a lo que voy nomás, Dani, es que si no te agarra COVID, ahora corre el riesgo de dengue. Y si no te agarra dengue, ahora estamos con conjuntivitis. Que no sé qué más lo que falta que pase en el mundo. ¿Qué es lo que falta? Que caiga un elefante color naranja en el mundo y no sé. Y es probable que caigan más con estos comportamientos, ¿verdad? Por eso yo no coincido, o sea, es una cuestión de número, ¿no, Mariel?
¿Cuántos partidos se jugaron el año pasado desde la fecha 9 de la apertura hasta la finalísima del 30 de diciembre? Y ve los casos, porque tuvimos casos puntuales de rebrote. Acá ya tenemos 4 equipos que tuvieron, pero rebrote en serio. Sí. Y ahora se suma Guaraní. Y yo no sé, mira que si lo de Guaraní, lo que contaba Federico. No mencionamos a Cerro. Cerro también tuvo una época, ¿te acuerdas? Con una baja de ¿cuántos jugadores fue? ¿Cuántos tuvieron COVID? No, Cerro No, tuvo y van a cantidad. tener una época, ¿se acuerdan? Sí. Lo que pasa es que Cerro fue muy impactante por el tema de quiénes. Lo de Aquino y lo de Arce. Claro, aparte Cerro Sí, tuvo, no. Cerro fue uno de los primeros que tuvo, pero eran chicos Claro, que no, estaban Cerro- practicando con el plantel. Sí, Cerro no entró Creo que habrá esa- sido el primero que tuvo, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquellos chicos que había preocupación si hubo contacto con ellos o no? Pero esta temporada está haciendo récords. Sol de América 5, 19-12 de octubre, Olimpia 4 más 2, 6 ya, en 3 fechas. Guaraní 1 y no sé cuánto más. Libertad tiene 6, 2 aislamientos ahora por contacto. A ver. Yo dudo del control, Ah. ¿sabes por qué, Daniel? Del cumplimiento estricto de los clubes. Porque siempre hubo 1 o 2 casos así, casi cada 2 o 3 días bien, y nosotros ya no... Es que nosotros mismos. Nosotros mismos Dice no que dejamos en eso. No leíamos más. Pero a tal punto que la misma PF dijo, ¿sabes qué? De ahora en más vamos a tuitear cuando haya positivo nomás. Claro. Pero lo que te digo es, para mí es lo contrario. Si el año pasado con esa rigurosidad tuvimos, para mí, pocos casos en comparación a lo de este año. Y lo de este año, si vos me decís que ni siquiera se hace bien y, O sea, yo sospecho. están saltando tantos casos, es peor. Yo quiero retomar contacto con el doctor Amarilla ¿Sabe por porque qué? hablan de conjuntivitis y está diciendo Federico 7 casos. Está Arnaldo Espínola, asistente de Sarabia en el 12 de octubre. Gusto en saludarte, Arnaldo, ¿cómo andás? Hola, muy buenas tardes, ¿verdad? Todo muy bien, todo tranquilo. Bueno, Arnaldo, épico loicoa será que va, ahora están saltando casos en Guaraní, en Olimpia, lo de Libertad, lo de 12 de octubre. En el caso puntual, vos que tenés conocimiento de causa ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué tantos contagiados, Arnaldo? Nosotros estamos buscando la causa, estamos buscando de cómo fueron pasando todo esto, ¿verdad? El contagio muy rápido. Y yo creo que estábamos hablando justamente con el profe Pedro y iba a ser que nosotros jugamos 3 partidos, estuvimos ahí en el vestuario mucho tiempo y con el calor del cuerpo, que fueron 3 partidos donde no fueron tiempos donde nosotros teníamos tapaboca en nosotros, porque dentro del vestuario la charla técnica, los calentamientos y estar en un vestuario, yo creo que complicó un poquito más, ¿verdad? Ariel. Sí, Arnaldo, ¿cómo se hace para conformar el equipo? ¿Tenés 2 centrales, tenés 2 laterales disponibles, tenés 2 volantes de marca, 2 volantes ofensivos, 2 delanteros? ¿Tenés para cubrir todos los requisitos para armar un equipo? Y ahora mismo yo tengo que esperar hasta los últimos minutos, horas antes del partido para poder ver si en estos días no hay algunos jugadores que presenten síntomas, ¿verdad? Porque nosotros estábamos entrenando, en cada entrenamiento se caían 2, 3 jugadores nosotros en estos últimos 3 días. El lunes cayeron 2, martes 2, el miércoles que hicimos el hisopado salieron como 4 o 5, y entonces en ese sentido tengo que esperar hasta... Bueno, pero si ahora además el equipo, si es el partido ahora, tenés un... Pero creo que solamente 3 titulares son los que tienen COVID ahora, según lo que me dijeron esta mañana. nosotros Ayer Pablo Velázquez nos dijo que eran 3 titulares. Tenemos para presentarnos, en este momento tenemos para presentarnos y estamos viendo para tratar de conseguir un arquero, que es lo que nos falta para el banco, y para suplente lo que no estoy teniendo. Para la banca me está faltando jugadores. Ujú. ¿Y el arquero cómo vas a conseguir? ¿Vas a recurrir a un arquero de las inferiores que por allí estaba ya entrenando, preparándose para el regreso de las inferiores? Algo así, sí. ¿no? Exactamente, nos estamos rebuscando a ver si tenemos algunos de por ahí. Tenemos que
que ver si hay algunos arqueros que están perteneciendo al 12, nos estamos rebuscando de a poquito a ver si cómo lo hacemos, ¿verdad? Estamos viendo justamente, Pedro está hablando con el presidente, en ese caso están tratando de ver, ¿verdad?, toda esta situación. Y el equipo nosotros tenemos para presentar, pero eso, como te estoy diciendo, después los recambios lo que estamos teniendo es problema, ¿verdad? ¿Cuántos suplentes vas a tener ahora mismo? Y ahora mismo tengo 3, Sin arquero. sin arquero. Y ahí la portera, ¿qué vas problema? no vas a completar el banco mañana, Arnaldo, ¿verdad? Y la comisión directiva se está moviendo. Yo creo que tenemos que van a ser habilitados 2 jugadores hoy a la tarde, firmando sus contratos. Yo creo que van a irse también, van a estar disponibles, ¿verdad?, para poder mañana estar en el banco. ¿O jugador libre? ¿Cómo puede ser eso? Libre puede incorporar. Hasta la otra semana hay tiempo, ¿verdad? Hasta el viernes de la otra semana para incorporar. Hasta la otra semana, antes de la quinta fecha, antes que del partido, o el viernes, hasta el viernes tenemos tiempo para poder traer refuerzo ahora. Y Arnaldo, ¿y jugaría en el partido entonces sin hacer un entrenamiento de fútbol en la semana? Sí. No, y para más juega contra Sol el 2 de octubre. Tema del descenso. Vos no viste lo de Ariel Núñez, que le escribió a Miguel Figueroa, la robó directamente en Twitter, le dijo: presidente, no hay problema, ya jugaste, no será, yo voy a entrar en el arco, le dijo. Y le dijo, Figueroa le contestó, le dijo: sí, no hay problema, nosotros también tenemos muchos casos, le dije, te puedo prestar el guante, le dijo. Se cruzaron ahí en Twitter, ¿viste, profesor Arnaldo? Sí, anoche seguimos, vimos, y yo creo que a Ariel también le gusta escribir, ¿verdad?, porque salió de él. Nosotros estamos tranquilos en un sentido de preocupados por lo que había pasado, pero este grupo viene trabajando muy bien. Nosotros siempre con el profe tratamos de que todos estén alegres, de que todos trabajen el mismo trabajo, que no trabajamos solamente de 11 jugadores o 15 jugadores, todos tienen que estar listos, preparados, sabiendo a qué se juega, sabiendo a qué. Por eso, en un sentido, yo estoy tranquilo porque ellos saben, tenemos la forma de jugar, el profe siempre le incluye a todos en los trabajos, entonces tenemos una filosofía de trabajo y de juego que yo creo que los que entran van a entrar a hacer un buen trabajo, ¿verdad? Gracias, Arnaldo, por atendernos. Mucha fuerza, Arnaldo, para tratar de... Fíjate con qué responsabilidad dirigir su partido como técnico titular. Sin arquero y con 3 suplentes. No, Sí, hasta ahora. Jugadores libres. Y bueno, pero le van a conocer cuándo, mañana en el bus, cuando vayan a Villaliza, Hernando. Y si nosotros estamos preparados para eso, uno tiene que estar preparado, tener equilibrio, tener la calma de manejar estas situaciones. Uno en el fútbol siempre estando como segundo, estando en primera en otras categorías, siempre ha pasado por esta situación. Entonces uno tiene que ir resolviendo tiempo a tiempo, hora a hora, día a día. Y esto no me esperaba porque es muy fuerte, fútbol de primera, y que te encuentres sin poder entrenar, sin poder alistar bien a los jugadores, alistar bien el grupo, pero uno ya venía trabajando bien, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Tenemos jugadores de mucha experiencia también que pueden manejar la situación en el partido sin problema, ¿verdad? Si ahora mismo, Arnaldo, es el partido, ¿cuál sería tu equipo? ¿Puedes contarnos? ¿El 11? No, va a ser una sorpresa eso mañana. La verdad que sorpresa hasta para mí puede ser, ¿verdad? Porque no sé con quién me voy a encontrar hasta mañana. Tengo que esperar únicamente para soltar nombre, porque
tengo que esperar, no, Dios quiera que ya no tengamos más ningún jugador que presente síntomas, ¿verdad? Ahora nos están informando, Arnaldo, esto a modo de adelantar la información, que Chiqui Arce estaría con cuadro febril y él no tuvo ya COVID. Sí. Podría ser un caso de reinfección, ojalá que no. Puede ser tema de dengue, lo que pasa es que estamos con el tema del dengue también ahora y aparece conjuntivitis, yo no sé. Bueno, Arnaldo, gracias por atendernos, muy amable. Dale, como quieran. Un abrazo. Arnaldo Espíndola, asistente de Pedro Sarabia, va a dirigir él contra Sudamérica y escucharon en qué situación. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Podemos ir a Juanma urgente y confirmar con el departamento prensa de Cerro, Fernando, que siempre es muy gentil. Chiqui Arce con un cuadro febril. Él tuvo en finales de noviembre o diciembre ya. Podría ser un caso de reinfección. Yo con Menos esto de te 3 juro meses. que estoy muy Menos de 3 preocupado. meses. Yo casi me morí ya por el COVID. No sé qué va a pasar, hermano, conmigo. Y tenemos que cuidarnos, no hay otra, estrictamente. Es el único camino. Bueno, en el caso de Olimpia, el doctor hablaba de la sospecha de una reinfección. Y si estamos hablando de, si no me falla la memoria, fue el primer caso en Olimpia. Y fue más o menos hace 6 meses. En agosto, Yo ni dicen. pasaba En agosto, la fecha dicen. exacta. Es que, claro, El 7 de agosto fue positivo de Ala Benítez. 6 meses. fíjate que Y a mí me el dijeron torneo volvió en julio. las profesionales que me atendieron que 3 meses de inmunidad tenía. 3 es el piso Ah. que le ponen porque hay estudios que hablan de 6, 8... Aguantame que está Juanma urgente, Dani, por favor. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿podés confirmar esto o desmentir? ¿Qué pasa con Chiqui Arce? No, estamos detrás de la información justamente de lo que acaba de surgir ahora con relación a la salud de Francisco Arce. Chiqui Arce en la noche de ayer, según la información que tenemos, ayer él tuvo fiebre. Entonces automáticamente se comunica esto al departamento médico del Cerro Porteño y hoy amaneció con el mismo síntoma y ya está yendo rumbo a un sanatorio para la consulta correspondiente. Recordemos que Chiqui Arce ya tuvo ¿Consulta o para COVID-19. hacerse el hisopado? Perdóname, ¿o no manejas todavía eso? No, me dijeron consulta nada más, Ajá. nada más consulta. Y imagino que se va a realizar el hisopado de Ríos, por más que él, a ver, creo que en diciembre fue cuando él tuvo el COVID-19, recordemos que no estuvo en las últimas, Pero si es En la última fecha- diciembre sería entonces, ¿cómo? Si y estamos dentro de los 2 meses todavía. O sea, generalmente, según los médicos, el promedio de los anticuerpos duran 3 meses en el cuerpo, por eso habría que ver el caso de Chiqui Arce. ¿Verdad? Recordemos también y que ahora está viniendo el tema del dengue. No quiero decir que Chiqui tiene dengue ahora, pero se está yendo ahora al centro médico para ser evaluado, lo van a atender y aquí determinar cuál es el diagnóstico del entrenador de Cerro. bueno, El 14 de diciembre, el comunicado del Cerro, que la gente se va a acordar, un día antes no estuvo de forma preventiva en el partido en cuestión en la Nueva Olla porque había estado en contacto con un familiar que había dado positivo. dirigió el clásico del 23 Chiqui, dice Johnny. Claro, por eso lo del 14. Y llegó justo porque él no había dirigido ya la recta final, por ejemplo, ese partido en la cancha del 12, en Itagua, y llegó justito como llegó justito Claudio Aquino. Por eso, cuando vos decías lo de Cerro, Cerro no tuvo casos masivos, pero tuvo casos muy, muy publicitados o casos que no se pueden esconder, porque no era el suplente del suplente, sino que estamos hablando del técnico y de su mejor jugador. Por eso, con el tema de los plazos, seguramente genera una especie de incomodidad, pero improbable en ese sentido. Está el doctor Daniel Amarilla. Gracias, Juanma. Ampliamos, por favor, si te puedo comunicar para tener información oficial desde Cerro Porteño. Gracias, Juanma. Dale, Bruno. Un abrazo. Doctor Daniel Amarilla, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? No tenemos suerte. Bueno, muy llamativo lo de Chiqui. Ojalá no sea... No, por eso, es que, a ver, no dan los tiempos, ¿verdad? No. Para decirlo de esa forma. Pero bueno, tener fiebre tampoco es algo fuera de lo común. Lo que pasa es que esta paranoia hace que Exacto. lo primero... Que piense que- y hay un protocolo que... Y bueno,
esto cuando empiezan las clases, olvídate. O sea, con el tema de que algún estornudo, que la alergia, y bueno, en el fútbol, no es que vos podés levantar. Es más, o sea, a ver, Chiqui, por ejemplo, técnicamente no se hace el hisopado ahora. Porque lo que nos decía el doctor Brustein es, me acuerdo inclusive que fue Ariel el que le hizo la consulta, aquellos que dieron positivo y fueron recuperados durante 3 meses no participan del hisopado. Y Chiqui está en ese periodo. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Atención, olvídate de los billetes y las monedas con tu Más Tarjeta. Compra y recarga tu Más Tarjeta en Supermercados Stock, Super 6 Villa, Postal e Global y con tu quinielero amigo de tu quiniela TT. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los puntos de venta y recarga habilitados. Para más información, seguiros en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente. Ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro Corá. O llámanos al 021-492-811. Viví la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Yacht y Golf Club y pagando con tu tarjeta de crédito de Visual Banco tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes, comunicate al 021-906-121. En Visual Banco, vos estás primero. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED Smart LG 32 pulgadas HD, precio normal, 18 cuotas de 205.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visitarnos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Bueno, quiero ir con Johnny para tenerlo de Olimpia. Estamos con los casos de... No, me escribe el doctor Ronnie Martínez, que se dedica a esto y que estuvo muy bien en mi atención cuando tuvimos el COVID. El tema de reflejo, no, el reflejo de lo que se ve en la calle me indica que, por ejemplo, ayer el 36% de los test que se hicieron fueron positivos. Así que imagínate, 36% de los test es muy alto, ¿verdad? Hubo una época donde llegamos 40. Sí, no, pero te digo que es reflejo, nosotros tenemos que va de la mano, ¿verdad? Claro. Que acá no hay otra cosa, es el reflejo. Me dice, hasta un fenómeno como la NBA, que tiene la burbuja, ¿verdad? Que tiene partidos suspendidos por COVID. Yo no sé si acá en un momento, Bruno, compañeros, vamos a cambiar el reglamento de vuelta. O sea, hacer el sistema corto. No sé, porque me parece que cambiaron y a la pucha, tenerlo de 12 de octubre. 12 de octubre no tiene arquero y tiene... Yo creo que confiaron mucho. Es una cuestión que supuestamente iba bajando. Dijeron, no necesitamos... Mira si le toca a Olimpia Cerro en el clásico, en la previa, que son los que siempre tienen más fuerza. Ahí ya va a ser una guerra de... O sea, se va a llevar el campo deportivo. No quiero saber la bronca de Garnero, Dani. La pucha, se juega un partido para solidificar la victoria con Olimpia y Cerro,
y ya se pierde 5 jugadores a la semana y 2 ahora por contacto. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Libertad no le pueden cuestionar absolutamente nada al que manda todo, pero me imagino cómo han de estar ahora que no hayan protestado contra Guaireña. Porque ese partido queda como una especie de... no piedra. ¿Con qué lo hacemos, no? No, porque era no con el tema y claro, en esa... o sea, voy nomás hasta eso. ¿Cómo se ha relajado tanto que dijeron, no, vamos a jugar por una cuestión de favor político? Imagínate, o sea, Libertad con este tema y ahora con los aislados, pero por lo menos los positivos, los siguientes 3 partidos no puede jugar. Ayer, ¿cuántos fallecidos hubo? 20 otra vez. Ayer 17. 17, Anteayer bueno, o sea, 20. estamos 20, ¿verdad? 20 antes de ayer, 17. 97 Ese dos es el días. promedio, no O va. sea, promedio entre 15 y 20. Ayer pasamos los 3.000. 3.000 infectados, sí. No, fallecidos. Fallecidos. Ayer pasamos los 3.000. ¿Qué locura? 3.500, ¿Cuántos creo. infectados ya tenemos? Ya perdimos la cuenta. Cantidad. ¿Eh? No, quiero ver Se la... mantiene el tema de un poquito más de 20.000 activos. Para más ese número no refleja lo que... Porque Claro, mucha ese es el gente queda tema. en la casa, mucha gente igual sale... igual no respeta el aislamiento. Es No, un problema. primero, a ver, este es el tema. Desde lo genuino hay gente, a ver, la literatura te habla de que hay un 20% que es asintomático, o sea, hay gente que, porque vos algo que sea futbolista, no te hace si no tenés síntomas. Entonces, y a eso, lo que tuvieron, el tema de cumplimiento o no. Está Roque Caballero. Roque, ¿cómo te va? Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Roque, vos sos el jugador, bueno, el famoso jugador, digo famoso porque le ganaste una demanda al Luqueño de 180 millones que si no pagan 10 días le van a descontar 3 puntos al Luqueño, ¿eso es cierto? Y sí, así salió en la resolución que dictó la APF. ¿Y vos en qué momento estuviste en Luqueño? Porque yo no recuerdo que haya jugado o jugaste. No, yo llegué en enero de 2020 y no jugué ni un partido porque todavía supuestamente no estaban los papeles y eso, y cuando estuvo los papeles fue en el partido contra el que íbamos a jugar contra Olimpia, y ahí empezó todo el tema de la pandemia. Y no me fui convocado, pero sí estuve por un año el contrato con Lucas. O sea, vos no jugaste entonces nunca por Luqueño y tuviste que demandar al club. Sí, así mismo. Imagínate, estuve 5 meses sin cobrar mi salario y no tuve otra opción que llegar a eso, porque intenté de todas las formas hablar con ellos y llegar a un acuerdo. Inclusive rescindía 1 año y medio de contrato que todavía me quedaba en Colombia para venir en Luqueño, y me dejaron 1 año y medio sin equipo ahora. ¿Y qué te dicen ahora? ¿Van a pagarte? ¿No van a pagar? ¿Qué van a hacer? Y hasta ahora todavía no se comunicaron conmigo. Y creo que les quedan 9 días porque ayer le llegó, creo, la notificación, y creo que le sobran 9 días. Y hay que hablar con Celso Cáceres. Vamos a llamarle en voz al presidente. ¿El que te dijo la última vez que hablaste con él, si hablaste? No, nada, no me llamaron más. Tuvimos una reunión una vez para llegar a un acuerdo, pero no se llegó a un acuerdo mutuo ahí, y después me dijo que tomé las acciones que yo quería. Entonces, mi familia tiene que comer, yo tengo que comer, yo tengo que trabajar también, y tengo que luchar por lo mío y guerrear por lo mío. Entonces, lastimosamente llegué a esa demanda. ¿Cuántos años tenés, Roque? ¿Señor? ¿Cuántos años tenés vos? 30. Ya sos un jugador maduro. Bueno, qué bárbaro. Bueno, esperaremos entonces, Roque, la cuestión esta. Son 180 millones de guaraníes en la demanda. ¿Ya ganaste en todas las instancias? Sí, eso fue solamente hasta julio. Después presenté una ampliación de la demanda que es por la totalidad del contrato, que hasta diciembre. Entonces está
otros 195 millones ahí que vamos a ver si... ¿Eh? O sea, es 180 más 195. Sí, Ah, ahí cambia el panorama. porque 180 millones fue la demanda solamente hasta junio que eran 5 meses de salario que no me estaban pagando. Y como te dije, luego presenté una ampliación que tengo que ver cómo va ese tema con mi abogado. ¿Cómo es, Federico, el tema? No, que si nos paga primero, ¿vos sabés cuál es el plazo, el primer plazo, Roque? Y como le dije, ayer le llegó la notificación y tienen 10 días. Ajá. Bueno, a mí me pasa una persona que entiende esto, me pasa y me dice, si no paga primero son 3 puntos de descuento, Sí. si no pagan el segundo plazo ya son 6 puntos. Que así va el descuento de los puntos por este tipo de casos, si no levantan esta sanción antes que se cumpla ese tema. Sí, y hasta la pérdida de categoría, ¿verdad?, del equipo, pero eso ya creo que es una instancia muy lejos, ¿verdad? No creo que dejen llegar al club a eso los dirigentes, ¿verdad? Pero, como te dije, yo solamente estoy luchando por lo mío, porque tengo que darle de comer a mi familia y estuve un año parado, lastimosamente, ¿verdad? Siendo que, como te dije, rescindía 1 año y medio de contrato que todavía tenía en Colombia para venir en Luque y bancarme y buscarme un puesto, pero lastimosamente no me quisieron dar la oportunidad y me hicieron a un lado. Bueno, qué historia esta. Gracias, Roque, por atendernos, muy amable. No, con mucho gusto. Roque Caballero, 180 millones la demanda, ya hay una orden, quita de puntos si es que nos pagan en el plazo de 9 días a partir de ahora, porque 10 Sí. era y el plazo ya corrió desde ayer, desde que fue notificado Luqueño. Doctor, ¿me escuchás? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas Bien, bien. La tercera la vencía doctor Daniel Amarilla, médico de Guaraní. tardes. Así es, mi línea está muy congestionada, ¿eh? Sí, sí, te están llamando de todas partes, me imagino. Doctor, escuchame un poquitito, por favor. ¿Cómo es el tema, Federico? ¿Vos manejás la información del tema? Habíamos recibido que tenían caso de conjuntivitis, pero una fuente en privado nos decía que en realidad están alarmados porque cuando aparece un caso de COVID, llamativamente aparecen algunos síntomas en otros integrantes del plantel y eso es lo que se trata de controlar. ¿Es así, doctor? Es así, Federico. Tenemos ya registrado, ¿verdad? Y sobre todo el momento epidemiológico impone que aquellos atletas de que están en contacto estrecho deben ser aislados por los síntomas similares, ¿verdad?, al caso que resultó positivo. Pero hoy, ya con certeza laboratorial, tenemos que informar que solamente tenemos un caso en el plantel. Y jugadores que estén impedidos para mañana por otro motivo o por un motivo cercano a esto, no hay. No, el único atleta impedido es el que resultó con retorno laboratorial positivo para el COVID-19. Está bien porque está corriendo una info que habla de muchos casos de conjuntivitis y todo eso, pero usted puede descartar esto. Nuestro atleta que resultó positivo al COVID se debutó con un síntoma de congestión ocular, con conjuntivitis. Y aquellos contactos estrechos fueron puestos en aislamiento también, pero ya ayer se practicaron las pruebas de laboratorio y todas resultaron negativas, excepto por este atleta en cuestión. Ah, claro. Acá, para informar lo último también, ahora nos dicen que Javi Báez y Mejía se van a hacer el test rápido. Y después ya depende de Garnero. Justamente porque usted sabe, doctor, que no solo se da dentro de los planteles, sino hay jugadores que tienen afinidad uno con otro, que son amigos, y entonces pasan a hacer contacto, ¿verdad? Porque Javi Báez lo es de Servio, por ejemplo, por más que ahora cambió de club. Así mismo, probablemente ellos tengan alguna afinidad extra futbolística, ¿verdad? Sí, Por lo tanto, familiares. se convierten en contactos. Claro. Yo entiendo que la situación epidemiológica impone, ¿verdad?, que aquellos contactos estrechos sean monitorizados. Doctor, en el trazado eventual que podrían haber hecho, porque justo se da esto de lo del 12, que fue lo más impactante esta semana, y 12 había jugado contra Guaraní. ¿Ustedes entienden que lo de Servio pasa más por una cuestión aislada y que los otros no fueron
afectados relacionados con el partido contra el equipo de Itagua? A partir de este evento nosotros hacemos un escenario de probabilidades de eventos, ¿verdad? Y el primero que nos sitúa en el foco del punto de contagio son los 5 días de periodo de incubación, ¿verdad? Eso cae directamente en el día sábado, que fue el día que tuvimos nuestro partido con el club 12 de octubre. Así también el resto de los casos, a pesar de que tengan un laboratorio negativo, van a seguir bajo supervisión estricta. Nosotros recomendamos hoy, por ejemplo, el hecho de que estos sigan en una situación de aislamiento social, ¿verdad? Que tengan ese contacto mínimo con otros atletas. De hecho, que hemos conseguido que la concentración para este partido no se realice para evitar el contacto social entre atletas, ¿verdad? Y vamos a seguir implementando toda la serie de medidas y recomendaciones que evitan la propagación de la enfermedad. Doctor, lo último, ¿por qué crees que hay tantos infectados ahora de COVID? Es que el fútbol como burbuja social, la burbuja se vio resquebrajada en un punto, por eso que ingresan casos comunitarios. Pero sea un poco más, ¿cómo te digo? No tan técnico. Pasa que en la comunidad hoy son 1.100 casos por día. O sea que comunitariamente el COVID está en su esplendor. Entonces... ¿Cómo los jóvenes no se cuidan mucho? Sí. No, nosotros te podemos decir con propiedad acá. Sí. El grupo o sea que de hay contacto con gente de la comunidad, por eso que el virus logró penetrar la burbuja del fútbol. Sí. Bueno, doctor, ¿vos crees que el campeonato va a terminar? Yo creo que sí. Va a terminar. Sí. Bueno, Dios te oiga. Gracias, doctor, muy amable. Un placer y a las órdenes. Gracias, muy gentil. El doctor Daniel Amarilla. Tenemos una bomba de último momento. Estamos buscándole a los protagonistas hasta que no tengamos a uno de ellos al aire, no vamos a lanzar la info. Pero sería algo realmente ya muy llamativo, ¿no? Muy llamativo, sí. Yo creo que es llamativo. Pero esperemos. Como llamó la atención también, Bruno y compañeros, lo bien que paga el partido luqueño a un jugador que nunca jugó, ¿verdad? Porque están escuchando del otro lado, por ahí nosotros acá con todo no nos dimos cuenta, pero No, la, pues yo sé la la demanda, entrevista, pero la demanda de 195 millones de guaraníes. No, te explico. Sí, 180 ya le ganó. sí. Ya hay una sentencia. La APF ya le notificó inclusive a Luqueño Sí, que si no le pagan el plazo de 10 días, 9 horas, pierde 3 puntos. sí. Él ahora presentó por otros meses más Exacto. caídos, son Exacto. 195. Vos tenés que sumar 180 más 195 No, y por millones. eso, este jugador que nunca ¿Verdad? jugó, Y nunca, y eso es lo que yo le dije. ganaba O 30 sea, millones de guaraníes por mes. Eso es lo que yo le dije. O sea, vos no jugaste, nunca le demandaste al club. No. Sí, me dijo. Y ganaba 30 por medio, para lo que Y dice ahí que explicó Luqueño paga poco. que vino en la pandemia, que él, se entiende también lo que él explica, ¿verdad? Que dice que él Perfectamente. rescindió un contrato con un club colombiano, con el que todavía tenía 1 año y medio de contrato, ¿verdad? Y vino a Luqueño, Sí. ¿verdad? No jugó, empezó la pandemia, no le pagaron nunca, dijo. Eso es lo que nos decía. No por cobró eso ni yo un le mes. dije, Roque Caballero, famoso 30 Roque años de Caballero. edad. Ahora es famoso, pero por la demanda, porque nunca jugó. Sí, 30 años de edad y cobraba 30. de 30 acuerdo años, sí. Al cálculo, porque él habló de todos los salarios. ¿Pero quién es que te está? Disculpame, yo esta vez me enojé yo contigo porque... ¿Por qué te enojaron? Y porque no me escuchaste entonces vos cuando yo estaba haciendo No, la no, entrevista. pero vos no hiciste el desglose. Porque vos me solés 30 reclamar, millones de vos no guaraníes escuchás, para un levantá club. tu voz, inclusive me Para decís, un club. vos no escuchás lo que te estoy diciendo. Para un club que dice que no tiene un guaraní, 30 millones de guaraníes pagarle a uno que ni siquiera fue suplente, me parece Así que me es importante. Como yo decía, y me apuntaba el dedo. No punto Leo, con mi mirada nomás ya. Como yo decía, No, pero claro, hay veces que pasa eso, pero no hiciste el desglose, 30 millones la pucha. No le llama la atención que Luqueño que no tiene para, que le debe a otro. ¿Sabes por qué? Porque no le pagan a nadie. Entonces se va a enojar, vuelta a hacer eso, Cáceres, así la pucha. y vamos a también. llamarle a César Cáceres a ver qué versión tiene él. Acá ya están haciendo cálculos cuánto bajaría el promedio de Luqueño si no paga la. Mira No. cómo está el tema. Y bueno, pero tiene que pagar el primer pago en 10 días a Roque Caballero. Mirá si salta lo de Tobias Vargas quemado un palo verde.
gracias al expresidente Walter Gustavo. No, acá me pasan algo similar, ¿sabes con quién? Son clubes muy mal manejados. Y hay un arquero que está en Rubio Ñu ahora. Te voy a decir a ver... El arquero se llama Ariel Paniego. Jugó en el 3 de febrero, le hizo una demanda al 3, le ganó por 150 millones de guaraníes. Está el doctor Mazacote. Acá tengo el documento. El 3 de febrero debe pagar. ¿Y el 3 de febrero de dónde va a sacar 150 millones de guaraníes para pagarle a Ariel Paniego? Esto también los clubes del manejo salta, ¿verdad? El 3 de febrero está en la intermedia ahora, ¿verdad? Sí. Que arranca el campeonato Sí, en abril. sí, Doctor sí. Mazacote, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenos días, buenas tardes, Bruno, a los compañeros, un saludo. Gracias, doctor, por estar al aire. Bueno, charlábamos con el famoso Roque Caballero. Sí, Famoso, pero por la demanda, porque él nos decía que nunca jugó. sí, 30 años, sí. 180 millones que ya ganó y ahora reclama otros 195 millones. No tengo conocimiento, yo que haya la suma de 180, sí. Doctor, te estoy contando yo. Otra demanda ya de 195 hay ahora encima. ¿De quién? Y de Roque Caballero. No, ya estamos buscando la solución, ya acaba de cortar con el representante legal. Estamos No, buscando una doctor, solución. Sí, escúchame por favor, te pido. Está el primer caso de 180 millones que está queriendo solucionar Luqueño ahora, ¿verdad? sí. Pero él ya interpuso otra demanda también de 195 millones. ¿Me entendés, doctor? Sí, te entiendo, pero ¿en qué concepto? Y el salario caído también. No, y vamos a ver cómo pasa. Porque él dijo la segunda parte de mi contrato, porque él dice que 1 año y medio firmó, dice. Sí, sí. No quiero abundar sobre el tema, pues no conozco ese tema, pero relacionado a los 180 millones, como te dije, recién conté con su abogada y estamos buscando una solución para poder pagarla. Vamos a honrar la deuda sin inconveniente. Claro, entiendo, doctor, yo simplemente te estaba contando la Sí, noticia. te agradezco y disculpame, te entendí mal o si me expresé mal te pido disculpas. Yo también te pido disculpas, pero escuchá un poquitito lo que decía el propio jugador, doctor, y vamos a buscar al abogado también de él, que vos decís que charlaste recién con él, Luqueño está buscando la solución, a ver. Y eso fue solamente hasta julio. Después presenté una ampliación de la demanda que es por la totalidad del contrato que hasta diciembre. Entonces está otro 195 millones ahí que vamos a ver si... O sea, es 180 más 195. Sí. ¿Escuchaste, doctor? Sí, ahora estoy escuchando, pero no, ya de hecho, él tiene derecho de peticionar, en el momento que nos cobra traslado también vamos a buscar contestar conforme a los documentos que tenemos, pero todo es solucionable. Tal vez esto pasa por toda esta lo que está pasando el club a nivel de tema COVID, de la pandemia dirigencial, todo eso, pero estamos seguros que vamos a honrar todas las deudas, como ya lo estamos haciendo, de deudas del año 2013, viejos, demandas viejas. Vamos a buscar una salida a todo. Doctor, para que quede nomás en claro la siguiente situación. Lo que usted nos dice es que ya le llamó al abogado del jugador. Luqueño lo que quiere es solucionar, y para tranquilidad de los hinchas de Luqueño no va a permitir que le saquen los puntos, ¿verdad, doctor? Claro que no, eso no va a ocurrir. De hecho vamos a hacer todo lo posible, pues vamos todo. De hecho, ¿Y qué te dijo el abogado? ¿Acepta en cuota, por ejemplo, o quiere todo el dinero ya? Vamos a reunirnos tal vez esta tarde o mañana, o vamos a reunirnos lo más antes posible para buscar una solución a esto. Ya había un preacuerdo, ya había aquella vez, y no se firmó el acuerdo por la sencilla razón de que él no quería emitir una factura legal al respecto, pero creo que eso vamos a buscar la solución. Hoy día ya podemos buscar la solución y resolver lo más antes posible. Bueno, entiendo, doctor. ¿No tienen otra demanda aparte de esta? Hay demandas laborales, demás cosas, pero eso son demandas viejas, nuevas, que estamos buscando solución y viendo todo para finiquitar como corresponde. Con respecto al tema COVID, ¿cómo están con el plantel los jugadores? Y el 100% negativo salió el último. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, doctor, muy gentil, muy amable.
Gracias, y te vuelvo a decir, si por ahí me expresé mal, te pido disculpas. No tenés por qué, doctor. No, al contrario, muchas gracias. Éxito. Muy diferente, gracias, doctor. Doctor Omar Mazacote, asesor jurídico del Deportivo Luqueño. Le expliqué yo que ya hay otra demanda. Claro, él estaba terminando de hablar por la primera y apareció la otra que Ya salió. incluso es un monto superior. 195 millones respecto a la primera que es de 180. Esto me recuerda a un tío mío. Pobre tío. Pues no voy a decir su nombre, Federico. Ayer pues le traté a mi papá. A tu papá y ahora tú... No, pues se entiende en el contexto cuando le dije boludo a mi papá. Porque... Saludos a Felipao. No, pero le tiro los dichos, le pido disculpas a mi papá, pero estar con Mick Jagger y no sacarte una foto es cosa de... Mi bueno. solidaridad para... Ya para fue, él. claro, ya. No, este tío mío tenía la maldita costumbre, como dice mi mamá. Vamos. ¿Sabe qué hacía el tipo? Prestaba, por ejemplo, de vos 50.000. Cobraba y te decía, Federico, acá está tus 50.000, te devuelvo. Pero ¿sabes qué? Préstame otra un 50.000, te decía. Y vos te quedás así medio como diciendo, es un chiste, es una broma. ¿Y vos sabés qué en serio te hacía Federico? O si no, inclusive subía el monto. Te decía, te devuelvo 50.000 y préstame 70. Y parecía un chiste. Vos también tenías un tío, un personaje. ¿Cómo era? Iba ahí movita, te iba ahí por una mandío ahí, Ariel. Y sí. Y acá de 180 no sabía el doctor, está tratando de arreglar y decir ya hay otro de 195. Pero no, pero lo de tu tío es espectacular, ¿no? Nunca escuché. Te ¿Para juro qué me que te va a era devolver el así. 50 si... Pero así hacía físicamente la devolución, después Él, tenía que él, meter él el bolsillo y darle cumplía, otra vez. él te decía, mira, yo te devuelvo a fin de mes, jola tipo. Perdón, pero te daba así el 50.000, voy a agarrar... Voy a agarrar, güey, y le Pero- decía, préstame no 70 después- ahora, por favor, te decía. No hay A mí no una me pasa, manía existe un caso en la familia. para de reprimir este tipo. eso. Uno de- Está siempre el que siempre quiere prestar plata, sea. ¿Por qué Es una eso? táctica, pues, porque queda tácitamente No, ya claro, cumplió después contigo comienza y que armó un claro, nuevo préstamo. saldo cero, pues él empieza Claro, es cumplidor, pues. Por eso yo- Pero va a la bicicleta, será la, Es un adelantado. Porque sin tener relación tan sanguínea, hay varias entidades que hacen exactamente eso. A las entidades financieras ya te hacen eso ahora. Vos pagás la mitad de tu cosa y ya te llaman, ya te dice, te podemos ampliar tu... Por eso te decía que es un adelantado porque además te deja la sensación, no sé si ellos te están haciendo el favor o vos estás incumpliendo. No. Eso no. Bruno, le dejas como un criminal al jugador, él solo hace lo posible para su sustento de su familia. Aparte, si te dejan de pagar un mes, es feo. Peor si no percibís un año. Saludos. ¿En qué momento se le criminalizó al jugador? Al contrario. Justamente dije que tiene su derecho porque él, cuando le explicaba a Federico, le dije que, según el jugador, dejó un contrato de 1 año y medio que tenía con un club colombiano. Le hicimos una entrevista a él y al abogado luqueño. ¿Dónde pico lo que se le criminalizó? Yo creo que... ¿Dónde lo que dijimos que es ilegal? Yo dije que no jugó ni un minuto. Claro. Solamente estamos por el atacando eso, jugador, pero no por el estamos jugador, mintiendo. Dije, como luqueño paga bien un buen salario jugadores que no juegan ni un minuto. Con cada cosa que pasa en Luqueño. ¿Cómo? Con cada cosa que pasa en Luqueño. Claro, De las por eso. triangulaciones y tanta Dando una historia mal, claro, porque vos no por sabes medio. de dónde vienen los jugadores, quién los trae, quién les paga, quién está comprometido a pagar o no. Y siempre sabemos que la táctica, no es la del tío de Bruno, ¿verdad? Pero es contratar 20 jugadores un año, no pagar en los últimos meses, se van todos y después contratar 20 jugadores nuevos el otro año. Claro. Y es una táctica de renovación y por eso no me extraña que sea la única demanda esta de Roque Caballero. Claro, lo que destacábamos nomás, y luego sí que no jugó el jugador ningún partido, teniendo 30 años, y la demanda no es menor, solamente eso, no mentimos, porque él mismo no confirmó. Claro. Ahora, si nosotros mentimos, manipulamos la información, ahí sí ese sería un... En algún momento le pasaba a Olimpia, venían jugadores que ni jugaban y después te enterabas que lo Cerro demandaron. también. ¿no? ¿Te Cerro acuerdas una vez Porteño. Cerro vino de Vélez, un jugador que ya estaba lesionado y así? Claro, vinieron Soñora, Sandoná y Ahí compañía. está. Soñora creo que no jugó nunca, habrá jugado 2 partidos por ahí. Y Olimpia, me acuerdo, Blasquez, el No, arquero Olimpia Ramírez tiene- y compañía. Tiene un... Y lo demandaban. Sí, sí. Audio WhatsApp, parece que hay mucha gente que tiene ese tema del préstamo. Qué espectacular. Hugo Caballero, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Hugo, Sí. vos sos el asistente de Gustavo Florentín, ¿verdad? Sí, así mismo. Hugo, gracias por estar al aire. Bueno, ¿cómo encarar esto? Porque es muy llamativo, ¿verdad, Federico? Yo voy a preguntar Dani y Ariel. Yo voy a preguntar desde la normalidad. ¿Cómo están para el partido de mañana? Y nosotros estamos bien, preparados ya contra cualquier nombre, cualquier rival que se ponga enfrente. Ellos están teniendo un problema grave, ¿verdad? Por la cuestión del COVID, pero nosotros no estamos mirando eso, estamos mirando un equipo que va a presentar este 12 de octubre. Acuérdense que es un plantel conformado por más de 30 a 35 y de alguna manera van a poner un grupo de jugadores que también tendrán su oportunidad y van a jugar a muerte, ¿verdad? Por de pronto, como le digo, a nosotros nos interesa la preparación de nuestro equipo y tenemos poco tiempo, apenas 2 días de trabajo y hoy ya prácticamente culminamos y definimos el equipo que va a jugar contra el 12. Hugo, no puedo dejar de preguntarte esto con mucho respeto, por favor, pero tenemos la información de que hay un club chileno, Antofagasta específicamente, interesado en el cuerpo técnico de ustedes y que ya hay inclusive una oferta, o habría una oferta para Gustavo Florentín y no sé si todo el cuerpo técnico. ¿Podés contarnos esto, por favor? Y sí, por lo que me había comentado ayer Gustavo, ¿verdad? Existe una oferta, ¿verdad? Pero no, todo el comentario que me había hecho Gustavo es que ya estamos metidos en Sol de América y cualquier oferta que venga, lastimosamente quedaría así por nada más que una posibilidad, ¿verdad? Pero por más seductora que sea, porque Antofagasta está en Copa Libertadores, me dicen. O Sudamericana, Sí. perdón, Copa Sudamericana. Sí, pero está de por medio el compromiso, la lealtad de todo el cuerpo técnico y bueno, Gustavo es el que decide, ¿verdad? Y decidió dejar de lado por el momento eso, ¿verdad? Ya estamos metidos en Sol. Bueno, vos entonces ratificás, profesor, ¿se quedan en Sol de América? Nos quedamos. Está bien. Es lo que me había comentado Gustavo, ¿verdad? Entiendo. Federico. No, uno cree Porque el fútbol chileno aparte Hugo paga muy Caballero, bien, ¿verdad? Aparte de Hugo eso. Caballero de mucha confianza, se conocen hace demasiado tiempo con Gustavo. Yo tengo profesor que estaría pensando que Antofagasta, incluso creo que hay una cláusula en el caso de que Florentín salga de Sudamérica que podría pagarla porque hay mucho interés. Pero también usted que está hora a hora y al lado de Gustavo, entonces si le dijo nos quedamos con esa última palabra entonces. Sí, así mismo. Existe ciertamente una cláusula de rescisión, ¿verdad? Que seguramente estará en conocimiento Antofagasta y puede ser que haya una contraoferta, pero eso ya depende mucho de la cabeza que es en este caso Gustavo Florentín, ¿verdad? Nosotros vamos a apoyar cualquier decisión que él tome. Ajá, vaya caminando. Perfecto, perfecto. Hugo, muchas gracias por atendernos, profesor, muy amable. Igualmente a ustedes. Gracias. Hugo Caballero, asistente de Gustavo Florentín, ante esta posibilidad, el Antofagasta interesado en Gustavo Florentín. Y qué Y su incómoda cuerpo la técnico. posición de Hugo, porque en realidad Hugo es quien se suma porque Matador decide hacerse camino. O sea, tampoco es... o sea, para él es todo nuevo porque él no tiene esa experiencia chilena que sí ha tenido Gustavo Florentín. En Antofagasta, no sé si sigue, está Mencia, hablando de jugadores paraguayos. Gustavo Mencia. Y allí El que era estuvo- lateral de Libertad, ¿verdad? Libertad, Olimpia. Claro, él estuvo en la U de Conce Y después últimamente estuvo pasó ahí. Sí. Urgente nos llama Juanma porque hay un último informe con respecto a Chiqui Arce. Juanma, ¿estás ahí? Sí, Bruno, acabamos de recibir un informe oficial del club a través del departamento de prensa.
de Cerro Porteño con relación a la situación de salud de Francisco Arce, esa información que lo habíamos anunciado minutos atrás. Buenas tardes. Ante las consultas que hemos tenido, les informo que el profesor Francisco Arce se encuentra en perfecto estado de salud. En la noche de ayer tuvo una molestia pasajera de orden físico, pero nada más que eso. Seguirá cumpliendo su agenda de compromisos laborales con total normalidad. Es lo que acaba de enviar el jefe de prensa del Club Cerro Porteño al grupo de trabajo. Bueno, está muy... Repetí, por favor, Juanma. Sí, señor, cómo no, el comunicado oficial del Cerro Porteño con relación a Francisco Arce. Buenas tardes. Ante las consultas que hemos tenido, les informo que el profesor Francisco Arce se encuentra en perfecto estado de salud. En la noche de ayer tuvo una molestia pasajera de orden físico, pero nada más que eso. Seguirá cumpliendo su agenda de compromisos laborales con total normalidad. Bueno, muy bien. Ya que estamos, ¿cuál es el probable equipo de Cerro para enfrentar a Guaireña el domingo, Juanma? Con Ángel Cardoso Lucena ya totalmente descartado para el juego de la cuarta fecha, con la reincorporación de Mauro Boselli al equipo titular. El probable equipo de Cerro Porteño sería con Rodrigo Muñoz en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Santiago Arzamendia. Enzo Jiménez, Matías Villasanti, Damián Bobadilla, Osvaldo Maíz, Claudio Aquino, Federico El Pachi Carrizo y Mauro Boselli. Me dijeron, como información, que en algún momento del entrenamiento de ayer intentó o buscó la opción de pasarlo a Enzo por el medio al lado de Villasanti y ponerlo a Oscar Ruiz por derecha. Es también otra de las opciones que maneja Francisco Arce. Muy bien, perfecto, gracias Juanma, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Eso Sí. ya se había metido en el partido contra Libertad cuando Arce movió sus piezas como uno de los volantes internos en la parte en el segundo tiempo. Estos son los mensajes que quiero recibir permanentemente. Hola, don Bruno, le invitamos a un asado que estamos escuchando desde Pilar, familia Gavilán. Dice, enviar la parrilla, será con el asado y el chori, hermano. Qué lindo, encima en Mira, Pilar, mira, ¿eh? vos, amplío esto, Federico. Cerca del río, qué lindo. Che. Mira, por los choris será acá. Y mira, esto que es una especie de papa, papa a la parrilla, esto, Federico. No, no creo que ¿Y meta qué papa. es esto de acá? Ah, no, es la punta de la carne. No, pues, claro. ¿Eh? Pero veo... Hay gente que mete batata, pero papa... dos costillares, pero escúchame, hermano, mira, ¿no ves que te puede traicionar ahí? Yo pensé que era... No. Imagínate que te di cada gusto la papa. culinario. Tenemos un compañero que nos fuimos a cenar a Buenos Aires una vez y pensó que la molleja era pancito. Tipo pan chip y agarró con la mano. No. Saludos para Gerard. No. Sí, che, Gerard. Bruno, para- hoy atento. Catupio y que Johnny para Saludo contar información de Olimpia, dice. Para Benjamín Subasti también un saludo que Ah. le gusta demasiado la programación. Dice. Ah, Saludos, muy bien. saludos. Vamos con los audios WhatsApp, muchachos. El tema del préstamo, este me interesa. Y Conmebol confirmó día y hora de las eliminatorias. Chile-Colombia, ¿verdad? Sí, primero ese Santiago y después acá. Es jueves, martes. Porque algunos juegan viernes. Y esto en el contexto donde, por ejemplo, hoy la FIFA decidió que, junto a la Confederación de Asia, ellos van a postergar por el tema de los viajes. Vamos a ver si Chile y Colombia llegan con todos y si nosotros podemos traer a los que están en la Premier. Y que ¿Cuál son, es- que cuál son es los, la dos, fecha? los dos técnicos que no quieren jugar la fecha. Justamente Rueda de Colombia. Gareca de Perú. Gareca de Perú y Rueda de Colombia son los que no quieren jugar la... ¿Cuáles son las fechas? Jugamos viernes 26 de marzo a las 9:30 en el Estadio Nacional de Santiago contra Chile. Y el martes 30 de marzo, 19:15 en el Defensores del Chaco contra Colombia. Viernes Viernes 26 y martes 30. 26 y 30. Sí. Primera vez que jugamos un viernes, entonces, porque hasta ahora veníamos con el tema de jueves, martes, primero afuera en Santiago y después en el Defensores, ahí donde nos cuesta ganar contra la selección cafetera. Bruno, cuando quiera por Ñembuy, elegí nomás ya el menú, dice. Ahora mismo, por ejemplo, un ñoqui, hermano. ¿Sabes qué puede ser también, Edgar? Sí. Un asado a la olla. Con mucho limón, hermano. Ensalada rusa o alemana. Pero después tienes que cepillarte bien, hermano. Y esa alemana es mortal, ¿será?
Por la cebolla, Una vez por la cebolla, pues, Federico, después te vas y tenés que cepillarte bien y después un chicle porque... Ah. Amigos del WhatsApp, quería arrancar con Ariel, pero tiene pues, parece eso viejo Ariel, ya vos sabés que tiene su hora que él se levanta, todo metido, se va a esta hora y retira el café. ¿Verdad? Ya tiene sus mañas Ariel. Anda, Martín, anda. La última vez que Se va a hacer pis, toma su café. ¿Fuiste vos? Parece ya esos viejos 80 años, ¿verdad? ¿O fue Bruno? La última que le preguntaban, porque dentro de todo es el más joven de la mesa, pero dijo, yo ya estoy, no dijo la edad, dijo, yo ya estoy por los 40, dijo. Sí, que sí. se sienta también. No, pero quiero hacer la compulsa si tienen para alguna persona esa que presta dinero y te sale con alguna historia, o por ejemplo el que vos le prestás ya prestándole como para que nunca más te pida. Yo Pero está también que Ero te conozco pida. varios así. Pero... ¿Vos qué experiencia tenés, Federico? Amigo al WhatsApp 0972-730-730. Es con el que te pide y vos no tenés la menor expectativa que te devuelva y él tampoco tiene la menor idea de devolverte. O sea, pero es una vez nomás. Pero ¿cómo? ¿Es un préstamo? En realidad no es préstamo entonces. Le dan nomás entonces la plata. Pero te pide por un préstamo, ¿verdad? Guau. ¿Y cómo es, Federico? Mucha gente está escuchando, debe saber de quién estoy hablando. No. Y después, no, es que se dan No. Y después tengo uno que cada vez te sube mal el préstamo. Uno le prestas 100, te devuelve 100, y el otro, pareció a tu tío. Va haciendo buenas letras. Claro, y no, dice, pero yo quiero aclarar una cosa. Dame unos 100, te metes, como si vos le estás pagando un impuesto. No, pero yo aclaro, este tío siempre devuelve. Este hombre también siempre devuelve. Pero va agrandando por la cadena y vos tenés miedo que se suelte la cadena en algún momento. momento. Claro, porque pareciera que hay una obligatoriedad que vos le tengas que prestar plata. ¿No? Así como te pide. Como él te devuelve y te pide cada vez más. Después ya... Y después tal que le pedías y te dice, me acuerdo, viejo. Vos le devolvés, por ejemplo, el 50 y te dice, te guardo ya este. ¿Entendés? Vos que ya sabes que le vas a pedir vuelta, pues entonces ya te guardas el 50. Hay de todo. Vos, Chun, tenés alguna experiencia. Yo no te veo, en la ¿no? categoría, ¿Quién es lo que va a prestar plata de Chun? No, de miedo no los perros, ¿verdad? No, pero yo coloco en la categoría de donación ya. Pues llegaste a hacer... No, claro, pero a ver, como que... Cuando sabes que no te va a devolver. ¿Y cómo haces con tus paisanos? Porque te aparece y te dice, prestaban por $1,000, Chun. No, eso la pandemia me pegó en Ciudad del Este. Eso ya están en otra categoría, otros códigos, no. Hay ¿cómo se dice? La famosa frase, el con eso no se juega. Está esa categoría, porque hay repercusiones. O sabes que está también está también la parentela. Yo gracias a Dios mi parentela no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero esa parentela ¿cómo se llama? Aparece tu suegra y te dice, será préstame pues, ¿sabes que tengo este problema? Siempre o ese tu cuñado, tu primo, Federico. A No, por favor. Te está contando como si fuera una experiencia. No es mi experiencia, hermano. No. Aparece tu suegra. Creo que el oyente del campo, los ejemplos de Federico y de Dani están más o menos en la no me ponga mal. No me ponga mal con mi suegra. Yo presto plata a mi suegra, imagínense. No, por favor, es todo lo contrario. Pero hablo nomás el caso de gente, ¿verdad? Es que, vos sabés que mucha gente se habrá percatado cuando vos dijiste, igual hay gente, no ataque, otra vez te pide que le devuelva. Ahí habrán dicho, esperan, y ahora está diciendo que vos estás... Mira que me quedé el amigo Raúl de Nueva York me dice, Bruno haciendo catarsis, ¿viste cómo suena? No. Yo recuerdo antes, sí, cuando era novio, novio así normal, ¿verdad? Bueno, ya está. Vamos con los audios WhatsApp, hermano. El freno de mano de espera, señor. ¿Qué experiencia? Vamos, gracias, señor Chan. A la suegra se le da sin retorno, dice acá, Pedrito. No, a la suegra se le da sin retorno la plata, dice, claro, eso no es préstamo, hermano. Es inversión. A ver, audio WhatsApp, amigos, por favor, sábenme, a ver. Papá Bruno mate coyo tranquilo pa agatera y nada ando y sea tú se patrón o para hacer sábado mediodía la tregua yo muy su patrón le paga y después ya en la tarde presta la plata de él. Eso es formidable. Te imaginas prestar plata de Chun, hasta mañana y te cobro 5.000 por día te cobras de pedazo. Yo directamente le digo que le voy a cobrar un interés a Ocañi. A mí me ofende yo y hay posibilidad. Plata, pero a esta altura vamos a prestar, viejo. No, este es duro.
O sea que hay gente que en el mercado 4 me dice que es semanal o por día. Y mensual está. Está el que vos tenés que pagar por día, No, por ahí es. por semana y por mes. Hay una mafia porque hasta llega al ser dueño de tu tarjeta de débito. ¿Se entiende lo que digo, Sí, verdad? Federico. Sí. Alá. Es como que vos le entregas ya tu tarjeta. Pero que vos ya le das tu día nomás ya entonces. Sí, ¿qué puedo- y lamentablemente así, gente que trabaja en entidades públicas, pero no los beneficiados, sino los que están abajo de todo. Ah. Planilla 10 o 30. Hay una planilla que es la de los informales. 2 palos y algo. Algunos están menos. Y dice, vos le das tu tarjeta de débito y controlan tu depósito y con unos intereses increíbles. A ver. Está Bruno y Mesa, famoso, a veces le prestas 100 y después de un tiempo te dice, te prestame pues 200 y vamos a juntar con ese que te debo luego y te voy a pagar todos juntos ahí. Historia, ¿verdad? Esa historia. Y está, ¿sabes qué? El que aparece se olvida él mismo de su propia historia, te repite su historia. Que se murió su perro, que se murió su gallo, después le mata a su El pariente suegra, enfermo, sí, el sí. pariente enfermo. Siempre tiene, y a veces se olvida, ya viene con una historia que ya te contó. ¿No te pasó eso alguna vez? Es compañero, sí, mira, por Muchas supuesto. gracias. Acá tengo a el amigo Rubén Darío de Málaga. Sí. Me dice, decirle a Bruno que llegué del trabajo, le estoy bajando una costillita de cerdo a la olla, Ah, ensalada alemana y una barra de pan. Qué Que de va. Málaga, che, qué lindo, ¿eh? qué nivel, lindo. qué nivel. Bueno, sai qua đây la zona cái khu này là của là bây giờ hay khu gì này hay cái gì nó chụp cuando te vi, yo no te vi nada. Ah, sí, ese es muy feo, el que se olvida, guau, que te debe, porque yo no creo que haya gente En el que se mercado- olvide, en el mercado- el que presta y el que No, claro, no hay nada. y el que no bola, eso es. En el mercado vos prestás 300 y tenés que devolver 330. Es 10%, 10%. diario el tema en el mercado. Ah, no, pues eso es muchísimo, Federico. Es mucho, claro. Por 30.000 por día de 300.000, Pico. Sí, diario, préstamo diario 30.000, 10% lo que sea. Me pone 300, pero vos pedís 100 y tenés que devolver 110. ¿Se entiende? No, pero ¿qué pasa si vos no le devolvés al día siguiente? No, esto es diario, ¿eh? Y no sé cómo ha de crecer, pero esto es diario, porque hay mucha gente que trabaja en el día. Es diario el tema. A ver, para los vendedores ambulantes, así de simple. No, ya sé, pero vos prestás 100 meses y tenés Sí. que devolver 110, pero si 110. vos no devolvés los 100 al día siguiente, 10 tenés que pagar. Y ¿Vos querés? debe ir creciendo. Pero para los vendedores ambulantes, lo del día a día, Ah. ellos tienen que sacar, a ver, tienen que pagar interés, dice Johnny. Y sí, 10.000 más. Y va Johnny- creciendo así. Y Johnny, ¿cómo yo otra vez sabe eso? ¿Y por qué? Pero no vamos a tener la Está después del aire. mercado, ¿no? Aparte de información de Olimpia, ¿verdad? Porque se está Claro. moviendo en un segundo plano el tema Olimpia o el tema del préstamo. ¿Qué tal, capo Bruno con el aporte Bruno con qué pasó del León Guaraní? Cosa ya. El viajó a Alemania, no fichó por ningún club, Nelson Aldo. Hola Bruno, el peor es el que le prestas y después llega el momento que te tienen que devolver y ni un mensaje, y ese que previo todo el día te mensajeaba y llega el día del pago, desapareció, no te responde, después le requerí, le llamás y se enoja contigo. No, es el peor, o sea que al final el que prestó la plata sí que es el que se enoja. No, ese es mortal será. No me estás yendo ahí la de caballo de saya chọc trẻ con. Bruno está el que usa de vos plata, ¿verdad? Y te pide, por ejemplo, 200 y vos le decís, no tengo, a veces tengo 150 nomás y te dice, y dámela ese y debeme 50, te dice. Ah, vos otra le debe al final. No, eso es espectacular. ¿Quién está? A ver. Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. Ya estamos con la experiencia de Johnny. Maneja el tema del mercado. Yo ya tengo miedo de que Johnny esté en alguna mafia de... No creo, ¿verdad? Pero... No. Conocimiento por La vida. haber transitado esos lugares simplemente. Ah, muy bien. Ya se viene el bloque de Johnny, señores.
¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen recién hecha desde 1912. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más interesa. Duracell dura más, mucho más. Por el mes de los enamorados, tu Taiga viene con regalos. Por la compra de una moto Taiga en cualquiera de sus modelos, te obsequiamos 2 chalecos y 2 cascos para vos y tu pareja, porque da 2 siempre es mejor. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. También nos encuentras en www.inverfin.com.py. Pasa por Inverfin y enamórate de una Taiga. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones, menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris, Arcoiris con sabor y confianza. Seguinos en redes sociales. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171 con Tienda Multimarcas Pisas Fuerte. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Paraguay el jueves 25 de marzo contra Chile, el horario el mismo a las 9:30, y lo del 30 entonces contra Colombia aquí en Asunción 19:15. Así que jueves y martes los partidos de la selección de Berizzo. Saludos a Álvaro, el compañero de Canal 9, el que presta y después se enoja cuando le requerís, dice. Acá me dicen también... Vos sabés que hasta en eso ha cambiado la dinámica con el tema de las redes. Hay algunos que ya hacen la captura correspondiente y mandan al frente. Ah, sí, no, y ¿sabés qué también hacen ahora? Por ejemplo, hay una noticia, ¿verdad? Y para comentar esta, ¿verdad? Y el primer mensaje es: presto dinero tal a tal, llamen a tal número. Se meten en cualquier lugar, ¿será? ¿Serio? Ahora ya no es solamente que te envían mensaje a tu WhatsApp o a tu mail o algo, no sé cómo no me Entran en las redes ya. En las redes, digo, ¿sabes qué? En Facebook, en cualquier, por ejemplo, una noticia otra, ¿verdad? Una noticia importante, por ejemplo, el tema COVID, aparece Mazzoleni, primer comentario dice: presto dinero, tal número, tal, a tal. Acá me dicen que en el mercado, por ejemplo, es 1 millón prestado y tenés que devolver 600.000 en 45 días. Y por día te vas pagando esos 600.000. Con los 1 millón, ¿verdad? Te hacen un fraccionamiento en 45 días. Colabora otro compañero. Dice: en el mercado los usureros trabajan así. Cobradores andan con su libreta tipo chequera. Sangrientos son, dice. Y los famosos cambios que están ahí en el mercado, ¿viste? Lo que dice cambio. Ahí está el... Llegó el bendito pase de Saúl, pregunta, no sé, Luis María si pregunta, ya me está firmando. Johnny, ¿vos sabés? Luis María recién me envió algo de Itaipú, y me dice: ¿será cierto? ¿Qué cosa, pico? Una cosa de Itaipú que no... Luis María, me parece que no es cierto, hermano. Ah. Porque puse a cargar mi celular, pero una declaración de un político brasileño sobre Paraguay, que no creo. Y el pase de Salcedo, como decíamos ayer, no llega el lunes, no llega martes, no llega miércoles, no llega jueves, igual que la deuda. Va a llegar viernes, Huracán va a decir justo viernes a la mañana, vamos a enviarle. Por eso ayer cuando saltó lo de Alcaraz como positivo en el COVID, estaba la pregunta de quiénes jugaban, ¿verdad? Y hasta ahora está para jugar Cáceres con Rolón como dupla central frente a Guaraní. Bueno, Johnny, ¿qué sabes de Saúl? Y misma situación, lo que decía Federico, no está llegando el pase,
A las 14, supuestamente Olimpia va a tener una versión oficial de hoy. Si llega o no llega el pase de Saúl o la habilitación por parte de la AFA para de esa manera ser titular mañana ante Guaraní. Pero si son 13-3, podríamos decir muy, pero muy difícil que llegue el pase de Saúl. Bruno, yo estoy podrido de lo que te envían la propaganda de préstamo en el teléfono, dice. En el WhatsApp. No, mensaje de texto. Mensaje de texto llaman. también, Mucho en el mensaje de texto también. ¿Sabes qué mi mamá le hace para joderle? ¿Qué? Le llama y le dice, no, ¿sabes qué, mi hija? Yo ya soy vieja, lo de aparte tengo toda inhibición, tengo demanda por cheque robado, güey. Así le dice. Para que no le juegan. Para que no le... Entonces, bueno, gracias señora, le dice. Se asusta, pues. No, yo estoy lo inhibida, tengo lo deuda, tengo demanda, eso le dice, y enseguida le corta la persona. ¿Sabes cómo me hacen a mí? Sí, Johnny. Yo soy cliente de un banco. Y el banco me envía publicidad de préstamo. Y me dice mi nombre. Y yo le digo, pero mira tu base de datos, yo soy cliente de allí, tengo deuda con ustedes. Y ahí me pide disculpas. O sea que es un mensaje o sea de Maoí. De Maoí de... Y sí. Esto es histórico, o sea, Johnny recién le contesto otra vez que ya le dé el banco. Johnny, contamos entonces cómo es el tema del mercado. Eso es un mundillo aparte, será. Pasa que si vos sos permisionario allí en el mercado 4 Bruno. ¿Qué es permisionario? Y es la persona que tiene su puesto, su propio local. Su propio local, el vendedor allí. Vos vendés foco. ¿Qué vendés qué? Foco. O sos vendedor de foco. ¿Cómo? Y viene el que presta dinero y te dice, ahora te di 100 y tenés que devolver 110. Pero como no llegas a 110, no es que en el día tenés que devolver ese monto, sino devolver, pagar interés. Le sigue subiendo hasta que llega el momento de que tenés que pagar sí o sí el 100.000, y algunos que llegaron a prestar 100.000 va pagando 10.000, pasa 100.000 de intereses y aparte tiene que pagar sus 100.000 para devolver totalmente el monto. Acá en Ciudad Este 20%, luego Bruno me dice, hay más capital, ahí pues más grosso el mercado. Pero Johnny, ¿qué pasa si es que vos no pagás? Porque debe haber en algún caso alguien que ya dice que no te catugé más pagar y ahí le hace porte, no sé. No hay papeles. No, pero ¿qué pasa ahí? ¿El IGA? ¿Qué? El sistema de apriete de haber, Sí. ¿Verdad, Johnny? Tiene que pasar. Sistema de apriete, mira que están los muchachos ahí. Me parece suena ya un mini usurero. Hay que pagar, dice. ¿Pero cómo es, Johnny, el tema? No. Si te prestan dinero tenés que pagar. Y si no pagas, no sé qué te va a pasar, pero en algún momento de la vida tenés que pagar. No sé qué te va a pasar. Espera, Johnny. Pero en el mercado, bueno, yo supongo que el que tiene su local tiene que pagar, ¿verdad? Tiene que vender algo, claro. No sé, pero si tiene que pagar, pues no va a poder estar ahí, ¿verdad? Es que por eso presta. Vos sabés que esos pequeños pasacalles luego te va por el mercado y están ahí hasta con el préstamo rápido, tarjeta de débito. Ese damos. Y está el otro que dice... El cuadradito, chiquito. ¿Por qué dice ese? No miramos tu Inforcon. Dice, quiere decir que me entender, Pico. ¿Cómo? Claro, está desesperado, hermano, y sabe que jugate, vení con nosotros. Pasa que, Bruno, así es. Por ejemplo, yo soy empleado. Tengo mi ingreso a fin de mes. Pero estoy en Inforcon. Entonces, la empresa o la financiera, medio cañí, que me presta ese dinero, sabe que a fin de mes yo le voy a pagar. No estoy pudiendo salir de Inforcon, entonces me ayuda. Es una ayuda también que le da al que presta el dinero. Pero tiene un porcentaje muy alto de que siga figurando en esa lista de moroso. Johnny, vos sabés que también ingresa en esa lista. Vos sabés que por un desencuentro no elaboré una revista de Serafini y ahora te está usando la voz para cobrar. Sí, a propósito. Que nos vaya a cobrar con interés, hermano. Y vos sabés que le pido disculpas al amigo Blas Antonio. Ayer me pidió y me olvidé de esto. Y bueno, pero que no aparezca interés, que sea el precio establecido. Mañana, en el Super Sábado. Mañana. Johnny, para ir a la información de Olimpia, ¿alguna
¿Algún episodio de préstamo de un amigo, de alguien, pariente que te haya engrupido? Ejemplos varios. Contamos, Johnny, no vaya a dar nombre, porque... No, mi caso. Por ejemplo, el amigo Gerardo. Me llama, hicimos un partido de transmisión allí en ABC Cardinal con Gerardo. Enero, todo el mundo de vacaciones. Relataba yo, comentaba a Gerardo, y me llama a Federico, me envía el mensaje y me dice, hay un asado para vos y para Gerardo esta noche. Y yo, por supuesto, estaba en el saldo rojo. Entonces, le comento la situación a Gerardo y me tira un 100. Pero no entiendo por qué los 100.000, ¿para qué? Porque... No, para mi taxi, para mi movilidad. Y no, era allá por los 23 de enero, imagínate enero, Bruno. No, larguísimo, hermano. Sí, claro. No voy nunca el enero, o sea, ese es mortal. Ya. Pero lo peor es que no me fui. No te fuiste. ¿Y le sacó el 100 a Gerardo igual? Sí. No. ¿Y a vos ya te jodieron alguna vez en préstamo que alguien vino y prestó de vos y...? No. Gracias a Dios no. Ya que... O sea, vos no prestás entonces, Johnny. Y normalmente no, es que no tengo. ¿Y de garante no saliste nunca? Sí, eso sí. Yo conozco muchos casos de gente que salió de garante y el que prestó viajó a España, se fue a Estados Unidos, por ejemplo, en CLG. La otra vez me estaba contando una persona, su pariente, 30 millones prestó y viajó a España. Acá en el grupo ponen Johnny. A pagar, pobrecito, Acá en el grupo ponen Johnny, de alguien que la otra vez envió saludos de Brasil, parece. Sí. Que canta miseria, todo, y después saca fotos pasando la Villa Gorda. Está en Río ahora. Mira vos. Y después otro punto que no tiene nada que ver, pero voy a hacer la denuncia porque me enviaron acá de Buena Fuente. Atención, señores. No, me contaron que el señor Bruno Pono llevó unas empanadas sabrosas de Cana Nueva. Una empanada que estaban, además, tenían una imagen. Sí, no, de jamón y queso, espectacular, Federico. Pero acá puedo echar también, Federico. No, por eso, ya estamos. No, vamos a echar, vamos a comer. Está bien, sí. Pero bien, tenía buena pinta ese, ¿eh? Sí. Con pancito, sí. No es abril bien. todavía, ¿verdad? No es abril todavía. No. Por eso. Porque acá para que llegue algo similar tenemos que esperar el cuarto mes del año. Cuarto mes del año, exactamente. Sí. Ariel tiene bien agendada la fecha, sí, 25 de abril. ¿Vamos a comer empanada ahora o vamos a dejar para la otra semana? No, la otra semana. No, yo prometo. La otra semana. Vamos a organizar en la otra semana. Organizamos. No hay ningún problema. La previa del clásico. Yo pagué 10 cuotas de un lavarropa 300.000. Garante al titular que no pagó nunca. Dicen, ese es mortal, será. Electrodoméstico. Eso no voy a salir, será. Voy a salir, no, menos voy a salir. Menos voy a salir de garante. No, o sea. Ese es. Pero si viene tu tío que siempre te quiso y te dice, préstame, Ariel. Y no sé, le voy a prestar lo que tengo, pero de garante. Y si te dice, toma sacar la cooperativa, necesito un garante. Lamento mucho, hermano querido, pero ya no hay mucha experiencia, buena experiencia en estos días. ¿Qué va a hacer? Bueno. Salvo que sea una situación así de vida o muerte. Ahí cambia. Pero hay mucha gente que llama y dice que se le murió su mamá, que está grave, que... No, pero un pariente yo no, hay gente especialista. No, en serio te estoy diciendo, Ariel. Yo sé. Pues he visto experiencia de gente que tuvo que quedarse con mucha deuda. Es muy jodido eso, muy vidrioso. Sí. No, hoy en día nadie quiere salir de garante. Nadie quiere salir de garante. Es una cosa impresionante. Que de hecho, las historias más tristes son las de los garantes y no tanto de los que... Claro. Por cuestiones obvias. Y entre familiares, ¿verdad? Porque ahí también díselo a alguien que prestarle plata a un amigo es un problema, dice. Porque después perder al amigo, dice. Porque siempre normalmente se acaba en algún problema. Porque si necesita, pues ya viene a prestar, ¿verdad? Y lo más probable es que no cumpla, ¿verdad? Hay gente que cumple, que siempre honra su deuda, ¿verdad? Pero hay otra gente que vos le prestás y hay gente que dice, no quiero prestar porque no quiero, a lo mejor vamos a tener problemas con el amigo, dice. Claro. Entonces prefiero nomás no prestarle al amigo y que siga siendo mi amigo. Pero el problema es que también ahí el amigo se enoja. Y pues si llega... Sí, también el que tiene una relación cercana puede que te pide plata. También, ¿verdad? Siempre puede Claro.
No te venía a pedir, ya no sé, con el que no habla casi. Si no es mucha plata, pues bueno, listo, ¿verdad? Yo, ¿cuántas son 200, un 100 por allí, verdad? Pero. Claro, pero, eso, Ariel, cuando está en la ayuda no tenés expectativa que te devuelvan. No hay problema, no. Está bien, tampoco reclamo ni. Claro. Está bien, le sería a alguien en su momento y listo, ya está. Pero segunda parte no hay. Como Sinasia, ¿verdad? Segunda parte no hay. Eso sí. Se cierra la canilla ahí, hermano. Sí. Claro. Vamos con la información de Olimpia. Vamos con Johnny a fondo, tema Olimpia. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial y para eso lo mejor es usar Fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10 hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itagua. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga de instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Aprovecha la promo para refutboleros. Sí, podés vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sport por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para más información. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrar las variedades para lista de útiles en @cuadernos_Avon y en principales puntos de venta del país. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un Split que no viene del futuro, pero parece es el Tokyo Extends, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo. Aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extends, el aire superior con el pacto de confianza NGO. A ver. Quiero duplex también con Gerardo, por favor, para lo de Guaraní. A ver, contanos lo de Olimpia primero, Johnny, por favor. Sí, señor. Aguardando la invitación de Saúl, podríamos decir, Olimpia va a ir con 5 cambios o con 6. Por ahora serían 6 las variantes. Aguilar va a continuar en el arco. Alan Benítez, que estará afuera. Allí va a ingresar Sergio Salvador como lateral por la zona derecha. Parecía que Luis Fernando Cáceres, el central ex San Lorenzo, estaba para ir a la banca de expectativa, pero el caso de Alcaraz, que lo lleva a descansar unos días. Saúl, que no es, que nos está llegando su habilitación, entonces otra vez Luis Cáceres, titular. ¿Quién lo acompaña? ¿Juega con Saúl o juega con Rolón? A esta altura son las 13:18, Rolón sería el acompañante de Luis Cáceres. En el sector izquierdo se mantiene Marcelo Cigarrilla,
El medio campo, Edward López está fuera. Allí ingresa Alejandro Silva. Como extremo por el sector derecho, Richard Ortiz se mantiene. Esto con relación a la práctica de ayer, porque el plantel se movilizó esta mañana, el equipo alternativo, pero los titulares estarán trabajando hoy a las 18. Rodrigo Rojas, otro que también va a ceder su lugar a Brian Ojeda. Ramón Sosa va a continuar, pero esta vez jugando como extremo por el sector izquierdo. Y adelante, 2 cambios. Guillermo Paiva, Roque Santa Cruz en el partido anterior. Hoy, en la práctica, Camacho Pollo. El Pollo Recalde, el delantero junto a Néstor Camacho. Seguramente en la práctica de hoy va a repetir Néstor Gorosito y de esa manera Paiva a la banca, al igual que Roque Santa Cruz. Y de titulares allí Camacho junto al Pollo Recalde. Son 6 cambios, repito, para pedir a Guaraní mañana 20:45 en el Rogelio Silvino Alvide. Bueno, Johnny, repetí por favor el equipo de Olimpia. Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Luis Cáceres, Carlos Rolón, Marcelo Cigarribia, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Brian Ojeda, Ramón Sosa, Néstor Camacho y el Pollo Jorge Recalde. Muy bien, muy bien. Gracias, Johnny. Un abrazo. Hasta luego. Ahí está, entre 5 a 6 cambios Olimpia. Vamos a ir a Gerardo para tener información de Guaraní. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595212891.000. Llegó el verano y a donde vayas Asismed te acompaña. Por eso te invitamos a que conozcas el Centro Médico Asismed Summer, con servicios de atención médica de consultorio a adultos y pediátricos, primeros auxilios y servicio de ambulancia. Te esperamos de lunes a jueves de 12 a 18 horas, viernes y sábados de 12 a 20 horas y domingos y feriados de 10 a 20 horas. Asismed, sabemos lo que te hace bien, porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxiodominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxiodominio.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno, Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Ariel va a repasar, por favor, la fecha. Arranca hoy con los detalles y vamos con lo de Guaraní que enfrenta a Olimpia, por favor.
Ariel, con vos. Bueno, hoy el primer partido de la fecha, River Luqueño, va a ser en los Jardines del Quelito a las 19:30, arbitraje de Veraquino en el bar Arnaldo Samaniego. Arnaldo que no estaba apareciendo, ¿verdad? En los últimos tiempos, al menos este año yo no... No, él este año todavía. fue sancionado de una parte del año pasado. Sería el debut entonces por este su año. trabajo en el bar. Por su trabajo en el bar. Bueno, probable formaciones: River, Daniel Ascona, Orlando Gallardo, Gustavo Navarro, Marcos Acosta Rojas, Carlos Montiel, Diego Godoy, Ignacio Miño, Osmar Molinas, Alberto Contreras, Pablo Ceballos, Marco Prieto. El equipo luqueño: Campisi, Ángel Martínez, David Villalba, Luis Cabral, Diego Vera, Steven Moreira, Aldo Vera, Marcos Duré, Rodrigo Castro, Carlos González Osuna y Enrique Borja. Mañana continúa la fecha con 12 de octubre, Sol de América, 18:30 horas, 20:45 Guaraní Olimpia el domingo, Cerro Porteño Guaireña 18:30 y a las 20:45 Nacional frente a Libertad. Muy bien, las novedades en el conjunto de Guaraní, de lo que ya adelantábamos, Federico, el tema de positivos y todo lo demás. Claro, lo de Servio, ¿verdad? Que no va a estar, que va a debutar David Vázquez, el arquero colombiano, 1,93 m, el arquero colombiano que está para debutar en Guaraní, justamente en el partido frente a Olimpia. Decía el médico aborigen, el doctor Amarilla, que los otros casos no son impedimentos como para que los jugadores estén mañana disponibles, que hicieron los estudios correspondientes, pero aparte de eso tienen algunos cambios tácticos. Por ejemplo, regresa Fernando Cedrés, lo que decía Gerardo, al medio campo. Está para volver Maná también, que había sido expulsado frente a Nacional. O sea, 3 cambios tiene Guaraní para el partido de mañana, porque va a debutar Rentería en la zona defensiva, el colombiano. O sea, 2 colombianos, el arquero Vázquez y el central Rentería. A ver, contanos más referencias y ampliarlo y contanos más referencias a lo de Guaraní, Gerardo. Sí, señor, con gusto. Davis Vázquez, es Davis, así como suena. ¿Cómo? Davis, raro es su nombre. Davis. Sí, porque yo decía Davis. Primero le preguntaba a los colegas, vaya, era Davis. Entonces me fui y le pregunté al propio arquero, ¿tu nombre? Davis. Pero tipo 1,93, 22 años, nacido el 5 de mayo en la ciudad de Barranquilla. Llegó el año pasado cuando se cerraba el libro de pases de la apertura y llegó a jugar 2 partidos en la categoría reserva, y después vino esta pandemia donde paró todo, y después ya fue suplente siempre en cada partido. Davis Vázquez habla muy bien del el arquero de Boca, el colombiano Córdoba, sí. Córdoba, donde le había ofrecido a Boca en su momento, dice, que tiene muy buenas condiciones, en fin, pero Guaraní se le adelantó, y por primera vez en la historia, mañana en primera división va a jugar un arquero de nacionalidad colombiana cubriendo el pórtico de Guaraní. Y de este modo, así como decía Federico, 2 debutantes, 2 colombianos en filas de Guaraní. El equipo: Davis Vázquez, Alexis Villalba, Richard Rentería, de central va a debutar, vamos a verlo, tiene 24 años, junto a Roberto Fernández, por izquierda Roberto y por derecha Richard Rentería. De lateral izquierdo va Miguel Benítez, suple a Guillermo Benítez, quien no está en condiciones, pero es guardado para el partido de Copa Libertadores de América la semana próxima en Santa Cruz ante el Royal Party. Nicolás Maná vuelve tras cumplir la pena que le impuso el Tribunal de Justicia Deportiva, y sale Franco. Jorge Morel junto a José Florentín, Milton Maciel es de extremo por izquierda, y arriba se mantienen los goleadores Antonio Marín y Fernando Fernández. Ojalá no tenga ningún inconveniente Guaraní y salga esta formación que acabo de cantarles, señores, porque hay mucha preocupación en Guaraní por el tema del contagio que tuvieron, en fin, la conjuntivitis de otros chicos, pero se cuida todos los detalles en Campamento Aborigen, aguardando el más añejo mañana en Dos Bocas, 20:45. Bueno, está Gerardo, entonces lo de Guaraní. En Libertad hay que armar un rompecabezas, ¿eh? No, en Libertad hay que... lo más resaltante, por ejemplo, es para un título
Alexander Barbosa, el central argentino de 25 años, va a debutar con la casaca liberteña el domingo en Barrio Obrero ante Nacional. Martín Silva es preocupación, pero se cree que va a llegar porque tiene algunas molestias, ya no había participado del primer partido de esta apertura. Iván Ramírez Cantado va de lateral derecho. Javier Báez era inamovible hasta que tuvo ese contacto con algunos compañeros contagiados, colegas, y ahí puede aparecer Barbosa. Diego Viera junto a Barbosa, Sí. y Leonel Bagnoni de lateral izquierdo, Antonio Marín de extremo por derecha, Ramón Martínez, Antonio Vareiro, extremo por derecha, Ramón Martínez, Blas Cáceres y Bautista Merlini. Alfio Oviedo junto a Tacuara Cardoso, y entre los suplentes podemos citar a Servín, el portero, Cogo, Hugo Martínez, que bien también puede ser de la partida, Iván Franco, que hasta aquí no tuvo posibilidad de jugar en la era Garnero, y lo de Cáceres, que ya citamos que puede ir de titular, y también Diego Viera de titular por primera vez en la era Garnero en Guaraní para jugar con Barbosa de central. Aquí dentro de la variante que está mencionando Gerardo, vos sabés que tenemos un amigo allí en la huerta. Vos decías Silva, Ramírez, Viera, Barbosa, Bagnoni, sí, muy bien. Vareiro, y nos pone a los Martínez como doble 6. Sí, Hugo y Ramón. Sí, Hugo y Ramón, sí. Nos pone a Merlini como extremo a la izquierda. Sí. Y adelante Tacuara, como decías, con Bogarín o con Alfio, en este orden. Efectivamente, sí. Está bien, Así ¿verdad? mismo. Perfecto, señor. Incluso, como decíamos hoy, en medio del debate sobre los casos de COVID que recibíamos de último momento, se van a hacer los exámenes rápidos Mejía y Javi Báez. Sí. Para ver si... Pero cuando vos decís, a ver, Federico, para entendernos, cuando vos decís examen rápido, ¿el rápido es por el tema de la premura o es el antigen que van a hacer? Porque... No, que quisieron hacer los test, digamos. Las dos cosas en este caso, estimo. Claro, porque y ayer volvió a recalcar el comunicado de la PF. Nos sirve el test rápido. Los test. Por eso, entonces, Yo digo el tema, los test con premura, ¿verdad? Claro. Como nos hicimos nosotros, ¿verdad? A uno le pasaron 5 horas, al otro en 6 horas. Sí. Pero seguramente esta noche ya van a tener algún resultado, aunque el tema se sabe contacto, 2 días de incubación, entonces depende de Garnero. Yo creo que Garnero los va a sacar, me parece. Y cuánta incomodidad con eso, porque a ver, yo entendería si es una finalísima y punto, pero es la seguilla, es más, que puede complicar el futuro. Claro, vos sabés que cuando Gerardo mencionaba lo de Royal Party, a mí, por ejemplo, ahí me cae también, claro, Servio ya es baja para el primer partido de Copa Libertadores. O sea, para dimensionar. Y Libertad, por eso decía, ¿cómo estarán lamentando el tema de decir lo de Guaireña? Porque después, a la semana siguiente, ellos también, 2 semanas después entran en Copa Libertadores. O sea que Vázquez va a debutar en su carrera mañana y también va a debutar en Copa Libertadores. Porque tercer arquero, ¿quién es de Guaraní y Gerardo? Sí, tiene a... varios chicos, 3. Florentino es uno de ellos, y después Aldo Pérez, de muy buenas condiciones, que hace mucho viene remando, es de la formativa, Aldo Pérez. Y otro de chico de apellido Florentino, en su momento había jugado de centro delantero en su 15 y después lo iban a dejar de lado, y después casi arquero, y bueno, y probó y se quedó de portero y llegó a integrar la plantilla de primera. Bueno, entonces lo de Libertad sujeto a algunas ratificaciones allí por parte de Garnero. Sí, señor, hay tiempo aún, pero sigue el temor de los que tuvieron el contacto con algunos infectados, pero hay calma en Libertad porque hoy tienen trabajo a las 18 en Tuyucua, mañana de vuelta a las 18 horas, siempre en Tuyucua, y quedan concentrados. Ellos en la era Garnero
empezaron a concentrar ahí en la sede de Tuyucua. Y mañana lo van a hacer de vuelta esperando el partido del domingo. En la era Ramón, por ejemplo, se iban al Hotel Borbón. Perdón, el otro que está ahí sobre Aviadores. ¿El Sheraton? El Sheraton, sí, ahí concentrado. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, en el banco con la actual situación en Libertad, Bocanera, Cobo, Franco, Blas Cáceres del Valle, Enciso, casi sin delantero, ¿verdad? Porque sí, muy poquito delanteros. Ferreira Martínez están con el tema del COVID. Sí, Adrián Martínez y Seba Ferreira. Exacto. Ferreira. Y otros chicos que hicieron la pretemporada, pero fueron cedidos porque por la amplitud del plantel, en este caso delanteros, que el caso de Derlis Aquino, que fue a 3 de febrero, y otros chicos que eran delanteros, otro que fue cedido a Sportivo San Lorenzo, Jesús, a ver, no recuerdo ahorita, un chico que había debutado ya en primera división por el Sub-19. Pero ahí en el banco iría Alfio. Ya que ustedes claro. Era Alfio, o sea, si es Bogarín, va Alfio. Claro. Yo creo que va Bogarín y Alfio a la expectativa. Claro, porque además ahí Bogarín y Merlini tranquilamente pueden ir intercambiando de acuerdo a la lectura del partido. O sea, que uno sea el cuarto volante y el otro juegue por detrás del delantero que uno cree que va a ser Tacuara. Entonces, por descarte, Alfio sería el primer delantero o el único que vaya al banco para el partido del equipo de Garnero contra el equipo de Rorro. Perfecto. ¿Está Gerard? Muchas gracias, hasta luego, abrazo para todos. Jesús Amarilla, nos dice nuestro amigo, era el que había mencionado Gerardo, que fue a préstamo. Jesús Amarilla, gracias MF. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Ya tenés tu propia guampa. Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantano, limón, menta y boldo y compuesta. En este verano que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bici, coolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo
deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos, con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Por el mes de los enamorados, tu Taiga viene con regalos. Por la compra de una moto Taiga en cualquiera de sus modelos, te obsequiamos 2 chalecos y 2 cascos para vos y tu pareja, porque de a 2 siempre es mejor. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Pasa por Inverfin y enamórate de una Taiga. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Gracias, Edgar. A propósito, estamos con el señor Roberto Arrúa, jefe de todo lo que tiene que ver con el tema de las motos Taiga en Inverfin, con una promo de vuelta a clases. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico, ¿cómo te va? Saludos para hoy y toda la audiencia. Bien, bien, Roberto. Queriendo conocer esta promo que tienen con motos Taiga en Inverfin y lo que se puede llevar uno adquiriendo este producto ahora que estamos arrancando las clases. Así mismo, Federico, como todos sabemos, ¿verdad? Estamos en un tiempo bastante complejo de la humanidad y bueno, Paraguay no es la excepción, y como vemos que las clases están por comenzar ahora y la mayoría de las clases van a ser de manera virtual, entonces pensando un poquitito siempre Taiga en sus clientes, en la seguridad de sus clientes, en la salud de sus clientes, entonces decidimos hacer esta promoción que comprando una moto Taiga el cliente se pueda llevar una tablet de regalo en todos los modelos. Bueno, qué lindo, qué ventajosa la promo. Así mismo es, Federico, bastante fuerte, y te comento que la promo arrancó el 15 de febrero y eso se extiende hasta el 15 de marzo o hasta agotar stock realmente. Entonces yo le diría a la gente que se apure para no quedarse sin su tablet, porque se está vendiendo como pan caliente, se está yendo como pan caliente esto. Dani, ¿tiene una consulta? Esto es hasta agotar stock, ilimitado. ¿Hay una fecha en relación a la promoción que está citando? Por eso, la promoción arrancó el 15 de febrero y va hasta el 15 de marzo o hasta agotar stock. Por eso justamente le estaba diciendo y bueno, animando a la gente que vaya a cualquiera de nuestras 110 sucursales que están diseminadas en todo el país y retire su moto Taiga con la tablet de regalo. Para la gente que quiere ir consultando, ¿el número, Roberto? Pueden ir consultando ahí en el 0984 230-084 pueden ir comunicándose. No, está lindo por el tema de la tablet. O sea, lo de la moto ya, con la utilidad que uno sabe puede tener, más una marca de prestigio como la Taiga, pero el tema de la tablet en este momento, como decís, donde un alto porcentaje va a ser virtual las clases, es muy importante para la familia, ¿verdad? Para amortiguar un poquito el bolsillo también y colaborar con los chicos también. Así que muy buena la promo hasta agotar stock, o en todo caso hasta el 15 de marzo. Repitiendo, Roberto. Así mismo es, Federico, es hasta el 15 de marzo o hasta agotar stock. Sí, la tablet realmente va a venir demasiado bien porque tiene un costo de 950.000 guaraníes en el mercado, así que es un premio bastante interesante y yo sé que va a ser de mucha ayuda para nuestros clientes. Me imagino con 150.000 para arrancar debe ser realmente algo muy recurrido, muy concurrido. Gracias, Roberto Arrúa. Un gusto. Igualmente, Roberto Arrúa, jefe allí de la promo de Taiga,
de Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Atención, olvídate de los billetes y las monedas con tu Más Tarjeta. Comprá y recarga tu Más Tarjeta en Supermercados Stock, Super 6, Villa Postal Global y con tu quinilero amigo de tu quiniela TT. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los puntos de 20 recargas habilitados. Para más información, seguiros en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565 Casi Cerro Cora, o llamando al 021-492-811. En mitiendavision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Puedes abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado, y con la tarjeta de crédito Mastercard de Visión Banco tenés todos los jueves 30% de ahorro y hasta 12 cuotas sin intereses. ¿Qué esperás para registrarte a www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? Para más información, llamanos o escribinos al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta: televisor LED Smart Win 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 154.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pregunta un oyente, ¿qué pasó de Iván Franco? Va a estar en el banco, no está siendo muy tenido en cuenta por Garnero, recordando que la fecha anterior incluso quedó fuera de la convocatoria. Contra Olimpia, por ejemplo. Contra Olimpia, el partido anterior, contra Olimpia fue el primer partido. Por eso, no entró todavía en consideración. Ni un minuto. Lo que pasa es que en teoría él juega en el puesto donde están Bogarín y Merlini. Y Merlini Entonces, no había estado disponible contra sí, Olimpia por el tema del pase. Y yo creo que muchos hinchas de Olimpia habrán dicho, bueno, ¿qué pasa cuando Gerardo decía, bueno, Barbosa ya está habilitado para jugar? Cuando lo de Barbosa se cierra después de lo de Salcedo, y cuando tanto se habla, no, pero fíjense que es complicado lo de la Argentina, bueno, por esa misma vía. Fueron operaciones diferentes. Claro, pero el hincha te va a decir, bueno, no, claro. Con los Acá dice, por ejemplo, un hincha, Luis Mariano decía de Estados Unidos, ¿por qué no va un emisario a buscar pase? Pero ya no es así. No, es que vos podés rescatar estando en situ. Física. Claro, por eso. Por TMS se hacen los... ¿Sí? Todo por computadora. Claro, y el TMS... Se cargan los datos. O sea, no es algo físico. O sea, son las siglas del Transfer Matching System. Entonces, es la aprobación ahí que se da de forma informática. Y llegó el del zaguero de Libertad y el de Olimpia todavía se sigue esperando. Y más con lo de Antolín, entonces, una dupla inédita. Con lo de Cáceres y Rolón. Bueno, hoy estaremos entonces con River Luqueño 19:30. Mañana estaremos con 12 de octubre Sol, Guaraní Olimpia. 12 de octubre Sol 18:30 y 20:45 Guaraní Olimpia. Y el domingo estaremos con Cerro Guaireña 18:30 y 20:45 Nacional Libertad en el Arsenio Érico. Pone bien fuerte la música de despedida de Deportes en el recuerdo, porque es el último día que hace... mañana Super Sábado no entran amigos de WhatsApp ni Super Sábado ni... No, amigos de WhatsApp entran. No. Sí. Que no mientan los amigos de WhatsApp audio porque entran. Audio no. Claro. A lectura así de... Lectura siempre, sí. Lo que nos entra, pero ni es Santoral. Claro. Tienen un nivel de información los sábados los amigos de WhatsApp que colaboran permanentemente.
Y a veces creo que vos, porque Johnny, o sea, en la época donde era remar contra Dulce de Leche, hubo un super sábado histórico entre Johnny y Fabio. Sí. Porque después el resto estábamos... Y mencionaron que fue una especie de salvataje de los oyentes. Vos solías hacer con el tema de la comida, ¿verdad? Sí. Y son 2 horas y media. Entonces parece que le salvó aquella... No. Nunca lo tenga como enemigo de WhatsApp, ¿no? No. Al diálogo Señores, permanente. por última vez, porque desde el lunes tomo la posta. Vos sabés que ya hay acá un desfasaje del santoral en relación a este material de Bilson y de ABC. Pero ¿Material de quién? empezaron a hacer ¿Viste que se tiene su santoral? Sí. Y en el santoral de ABC, por ejemplo, su santoral es San Conrado de Piacenza. San Conrado, Papalardo, me acuerdo. Piacenza. Y Conrado no figura en nuestro santoral del Cardenal Deportivo. ¿Viste? Yo no sé cuál es su... está... No, él está su fuente. Capaz al ser tu último Bilson. te tiró una caja. Bilson. Sí. Bueno, comenzamos entonces, señores. 1955. Nació Gabino Román, ex futbolista y entrenador paraguayo. Debutó en primera división como arquero y luego pasó a jugar como mediocampista. Mira qué dato. Como arquero y después mediocampista. En primera. Él no era el gran formador de arqueros en Cerro. Ese es Modesto Sandoval. No, ese es Modesto Sandoval, me estoy confundiendo, sí, perdón. Él jugaba en colegiales, Gabino. O presidente de Ayes. Bueno, capaz que recorrió unos clubes, pero que estuvo en colegiales, 1954 nació Sócrates. ¿Por qué se ríe? No. Por el tono. El de Querilleli. No, acá. ¿Qué pasó? ¿Yegi o aumento? 1954 nació Sócrates, futbolista y médico brasileño. Falleció en el 2011. Abanderado también del movimiento Democracia Corinchana, en plena época de la dictadura, pidiendo el voto directo, el voto popular. 1981 se confirmó la transferencia de Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors a Boca. Fue un préstamo de alrededor de $2,5 millones de dólares. Estamos hablando de hace 40 años, Gabino Román dice número 10, gran talento, jugó en Guaraní y en Bolivia, dice el oyente. Muchas gracias al amigo de WhatsApp. Bueno, seguimos con lo de Maradona. Al día siguiente, al 10 firmó su contrato y disputó un partido amistoso en la Bombonera, justamente ante el Bicho, jugando un tiempo para cada equipo. Con el Ceney se ganaría el Metropolitano de ese año. ¿Vos sabés que le ha pasado? He visto una entrevista a Maradona del año pasado y él llegó a decir que si no se metía en el mundo de las drogas hubiese sido un jugador brillante. Que hubo partido que jugó después de estar sin dormir 3 días, por ejemplo, contaba, sin dormir 3 días, y así jugó un partido. Pero verdad que es llamativo lo que dice. Yo hubiese sido un jugador brillante, decir que él es muy consciente de que tenía mucho más potencial para dar y que producto de ese desvío del camino correcto no dio más de lo que tenía. Claro, el famoso, cuando todavía ponerle que hay gente que mezcla todos los tantos y quiere decir gracias a... Exactamente. Y en realidad es al revés, Sí, claro. totalmente de acuerdo. Gabino Román dice Gerardo se inició en General Caballero de Ceballos. Gracias, Gerardo. Y no jugó en colegiales, Gerardo. Para mí que jugó en colegiales. Yo lo conocía de allí. O estoy confundiendo con otro. 1965 nació Rubén Danilo Hernández, ex futbolista colombiano, recordado por el gol sobre la hora que le marcó a Paraguay para la clasificación de Colombia al Mundial 1990. Murió el año pasado Gabino Román. Otro dice, Gabino Román fue arquero de Ceballos de General Caballero. Gabino Román, el eterno número 10 de colegiales. O sea, él era arquero y después volante. Para mí que él sigue vivo, ¿no? Bueno, yo estoy leyendo los mensajes acá de Juan de Ciro Zacarías el año pasado falleció. Gabino Román también jugó en Olimpia. Acá ya no estamos confundiendo todo. 1993. Ey, este personaje.
Nació en Rosario. No murió nunca, dice, por favor. No, Dice, por también eso. jugó en Olimpia, dice Por eso Gerardo. te dije, por eso. No, sigue vivo, dice. Yo leí lo que dijo un amigo del WhatsApp, por eso corregimos. ¿Sabes qué? No Para tu repitamos, por despedida. favor. No repitamos, por favor, sea lo que No, pero ocurrió en para tu Canal despedida, 13 será. Vos digas no. lo que pasó en Canal 13 allá por el 2012. No seguí con tu efeméride, hermano. Por eso es que te hice la seña. No, por eso. Bueno, 1993. Está dirigiendo a Trinidense, dice, a la pucha de la zona. Para la última... Perdona a la familia de Gabino Román, no, acá un oyente fue el que envió, hermano, disculpanos. Bueno, en 1993, un día como hoy, nacía Mauro Icardi. Ah, mira. Y vos sabés que me ponen ahí entre paréntesis, Gran Tesapoe. Santoral, Pero no le tenía, Wilson, así. Tesapoe. No, pero lo de Gaby, no, ese me parece. Así no. 1965. Nació Gianluca Zambrotta, futbolista italiano que jugó en Juventus, Barcelona, Milan, entre otros. Ganó el Mundial Alemania 2006 con la selección de Italia. 2005. El argentino Claudio Polcanigia decidió retirarse del fútbol. Fue figura en los mundiales que jugó. Italia 92 goles y Estados Unidos 94, también 2 tantos. ¿Se acuerdan? Diego, el grito contra ¿En qué año Nigeria. se retiró? 2005. Gabino Román. 2005 ya. De arquero pasó a jugar de número 9. Número 10, Otro número 10. dice 10. Sí. En colegiales, sí. Jugó en Olimpia, talentoso era, dice, por Gabino Román. 1900. El que murió es el músico popular paraguayo, que ese Odilio Román. Ese es otro. Claro. No, pero no, vamos a confundir Odilio con... No, capaz confundieron, porque hablábamos de colegiales, con Juan Desiderio, que sí ya falleció el año pasado. Sí. Juan Desiderio Zacarías. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. 1910. Igual te pusieron para supuestamente después de este desliz, que te saquen el tema de deporte en el recuerdo. No, pues yo con mucho gusto esto se va a hacer. 1910 se inaugura el estadio Old Trafford, donde el Manchester United juega de local. Al Teatro de los Sueños le dice. 1974, Luis Artime, uno de los goleadores argentinos más extraordinarios, jugó su último partido oficial. Fue un empate. Luis Artime. Goleador de Independiente era. Él fue goleador de Independiente y de River. De River, y después sí. su hijo Luis jugó en Independiente también, pero Luis Artime jugó el Mundial 66 con Argentina. Era un goleador de aquellos... El famoso culminador. Sí, larguirucho. Sí, buena estampa. Sí, vos Buen sabés físico. que Federico la otra vez estaba viendo un video de Enrique Omar Sibori. Qué jugadorazo era. Enrique Omar Sibori. Impresionante era. Debe ser uno de los... Él fue a la primeros- Juventus, ¿verdad? Sí, el Sí. campeón con Él Juventus. fue quien le marcó a nuestro HH. Cuando Claro. Heriberto Herrera lo iba Sí, le dijo, a sí. este. Vos sabés que fue el primero en usar las medias bajas y era talentoso. Zurdo. Y él hasta hace poco fue... Para que la gente se haga quien una idea, recomendaba... era estilo orden, por supuesto, era muy, claro, muy no. superior. Era un Era jugador técnicamente talentoso. era un capo. Sí, Y vos sabés que era un tipo, dice, muy entrador, muy caradura. y fue técnico después de la selección Fue argentina. técnico de la selección argentina. Sí, Y sí. la otra pasarela estaba contando una anécdota. Que se fue a una cena ahí en Granada, en la Juventus. Y actuó Pavarotti. Y después pasaron todos, estaban en el salón de brindis, pasaron todos a comer. Y había una mesa demasiado buena, estaba muy bien ubicada. Y estaba Pavarotti. Y dice que Sibori le dijo: che, gordo, ¿te puedes levantar? Acá no puedes dejar de este lugar, le dice, entendés que está muy bueno. Y Pavarotti agarró y, humilde como era, se levantó, sí. Sin conocerlo. Contada por Daniel Pasarela en el 100% del gráfico. En serio le dijo. Bueno, vamos a ir, esto se va a ampliar hoy con la transmisión. Profe, Vos tenés noticiero. no terminó. No, pero es grave. No, me voy a contar. Este es el cierre. Vos tenés noticiero y... Sí, tenemos. Sí. Hoy hay transmisión. Bueno. Hoy tenemos transmisión. Lee qué dice acá. Atención. No es por el doctor Amarilla. Se confirma. Atención, vía Federico. Se confirma. Atiendan. Que son... Gabino Román, después de arquero, pasó a ser centro delantero y goleador número 10, dice.
Nunca 10, dijo. Al final es 10. 10. En colegiales 10. Gabino Román ya generó. Y después. Gabino Román, eterno técnico de Trinidad, está de vuelta ahora para arrancar con el triqui. El que falleció de Gabino Román. No. Ya, no. ¿Qué dice? Odilio Román, perdón. Sí. Odilio Román. ¿Y tú, Santoral? Y no sé. adelanta, Federico, la información. Tenemos que cerrar, muchachos. No, tenemos que cerrar, sí. Vamos a cerrar con esto. Atienda, atención, Twitty. Son 7 jugadores guaraní confirmados con caso de conjuntivitis. Aparte de el caso de COVID, que sabemos que embarga al arquero serbio. Y queda la pregunta. 7 jugadores, Dani. Pero confirmadísimo. ¿Cómo se trata? O sea, si es conjuntivitis y está ¿en qué etapa? Si están o no habilitados para jugar. La otra vez Rodrigo jugó muy mal. Repetí, por favor. Rodrigo Rojas tuvo conjuntivitis contra Libertad. Sí. Se le veía bien. Por eso. Y él aguantó 10 minutos y hizo un muy mal partido. Por favor, repetí para Twitty. Para Twitty. Aparte del caso COVID que surgió de Guaraní en el día de hoy, el equipo de Cotas tiene 7 jugadores con conjuntivitis, esperando el partido de mañana frente a Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y no es un detalle menor que el primer síntoma que mostró Servio, que es COVID positivo, fue conjuntivitis. Bueno, nos vamos con el Santoral. Ya están Guillermo y Roberto. Te pido respeto, por favor. Esto tengo que cerrar con Santoral porque es el último día. Santoral. Santoral, Marcelo, Álvaro de Córdoba, San Álvaro, San Marcelo, Bonifacio de Lausana, Bonifacio Núñez, ¿te acuerdas de la sí, me acuerdo. árbitro? Barbado y Gabino.